Buenos días, amigas y amigos del Círculo. Ya estamos de vuelta. ¿Os he echado de menos? ¿Y vosotros me habéis echado de menos? Ojalá que sí. Pues yo espero que hayáis, los que habéis ido de vacaciones, disfrutado de estos días de descanso, de placer, de ocio, de amor, de todo. Yo lo he hecho visitando Creta, que no conocía, la isla de Creta, y especialmente estando con mi familia en Italia. La he disfrutado mucho, la he descansado mucho, porque como sabéis, y esto os lo he comentado antes de irme de vacaciones, para mí las vacaciones son sagradas. El descanso es sagrado. Para los que nos podemos permitir ir de vacaciones, yo creo que es un deber y una responsabilidad. De hecho, antes de empezar el programa le he echado una bronca a mi cámara, Oscar, porque no se ha ido de vacaciones. Se ha pasado todo el verano trabajando. Y esto no puede ser, repito, especialmente para los que tenemos la posibilidad de descansar y de tener vacaciones, que no todo el mundo puede, o no todo el mundo está trabajando para poder descansar. Yo creo que es un deber hacerlo. Lo que pasa es que luego volvemos a trabajar y tenemos que preguntarnos cuánto nos durará el beneficioso efecto que provoca en nuestro estado de ánimo el merecido descanso. ¿Seremos víctima de la famosa y tristemente conocida como depresión postvocacional? Os voy a decir una cosa, a mí me pone bastante enfermo cuando se habla de depresión postvacacional. Y os digo por qué. Porque yo creo que los que tenemos la suerte de ir de vacaciones no podemos permitirnos de estar deprimidos cuando volvemos. Todo lo contrario. Y hay pequeñas cosas que se pueden hacer para evitarlo. Para empezar, ¿por qué estamos tan bien cuando estamos de vacaciones? Estamos bien porque descansamos, porque hacemos lo que nos apetece. En línea general, no somos esclavos del despertador, de los horarios. ¿Y por qué, digo yo, no podemos también cuando volvemos poco a poco acostumbrarnos a la rutina de nuevo, empezar a trabajar, pero sin pedirnos el máximo y especialmente no dejar de hacer las cosas que nos gustan? Ver los amigos, salir, comer, dedicarnos al ocio, hacer deporte. Yo creo que uno de los secretos para no tener esta depresión postvacacional es justamente no dejar de hacer las cosas que nos gustan. Porque si no vivimos como una esclavitud del trabajo y sin embargo vivimos el descanso como si fuera la panacea, pero inmediatamente el efecto positivo se nos olvida. Por lo tanto, volvamos al trabajo, pero volvamos un poquito a la rutina poco a poco y no dejemos de hacer las cosas que nos gustan. Nosotros aquí en el Círculo, desde luego, os hemos preparado una temporada, yo creo, bastante espectacular de invitados, con secciones, las habituales, la sección dedicada a la diversidad, nuestro espacio con Julio Bruno dedicado al extranjero, a las noticias que nos vienen a nivel internacional, a la actualidad, por supuesto, a la agenda del Círculo de Bellas Artes, de los cuales somos realmente invitados y felices de estar aquí compartiendo con ellos este sitio tan emblemático de la cultura en España. Y especialmente hablaremos de muchas cosas que os interesan, porque como sabéis, nuestro lema es no tener prejuicios y especialmente dedicarnos a hacer información para lo que más lo necesitáis. Por lo tanto, aquí hoy empezamos otra temporada y os puedo asegurar que los invitados que tenemos hoy os van a encantar y espero que además os aportemos alguna información interesante sobre casos de actualidad que han ocupado todas las primeras páginas de los telediarios, de los informativos y de los periódicos. Os veo y os escucho y me vais a escuchar en muy pocos segundos. Empezamos el Círculo Independiente. Bueno, os había prometido que el primer programa de esta temporada iban a tener invitados muy especiales y muy de actualidad y empezamos inmediatamente con uno de los casos, yo diría, de actualidad más mediático, más duros, porque es su rayo más duro que hemos vivido en los últimos meses, en el último año, que es el caso de Daniel Sancho. Y empezamos con una entrevista con el abogado que ha llevado la defensa,
con la familia de Edwin Arrieta. Voy a hacer un pequeño resumen antes de empezar la entrevista con Juanjo Ospina para contaros un poco, aunque todos conocéis este caso. Ha pasado ya más o menos un año desde el asesinato y descuartizamiento del cuerpo de Edwin Arrieta a mano de Daniel Sancho, el 2 de agosto de 2023 en Tailandia. Al día siguiente, el día 3, Sancho denunció su desaparición. El 4 empezó la investigación policial y el día 5 Daniel Sancho confesó su culpabilidad y el caso se hizo, como sabéis, público, muy público, especialmente en España y no solo. Desde su entrada en prisión preventiva en aquellos momentos, este caso ha puesto a este joven en el foco mediático, hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia. Hoy, con Juanjo Ospina, que agradezco mucho que estés aquí, Juanjo, quiero realmente hablar de este caso, saber un poquito cómo lo has vivido, saber cómo lo ha vivido la familia de Edwin Arrieta, porque a veces, y te lo reconozco, como abogado, no como periodista y opinionista, reconozco que los últimos días, para mí, viendo la tele, ha sido muy duro escuchar opiniones, a veces falsedades, a veces improvisaciones, a veces, yo diría, frivolizaciones de un caso que es tremendo y que desde luego para mí tiene como objetivo hablar de una sentencia que creo que es bastante clara. Tú eres además un abogado con muchos años de experiencia, a pesar de que eres muy joven, con casos muy duros que has llevado, algunos mediáticos, estás acostumbrado a las cámaras y a mí me gustaría, para empezar, saber qué ha representado para ti este caso que llevas llevando desde hace un año. Pues muchas gracias, Euprepio, por darme la oportunidad de estar en tu programa. Y como bien sabes, hemos tenido yo la suerte de haber coincidido contigo en diferentes platos de televisión y de escucharte con mucha atención y observarte con mucha determinación para aprender y poder desarrollarme de la mejor forma posible ante los medios de comunicación. Me preguntabas, para ir a grano, sobre qué ha significado para nosotros este caso. Este caso ha sido, yo creo que sin género de dudas, un antes y un después para mi vida personal y para mi vida profesional. Para mi vida personal ha significado tener que saber y aprender a llevar una fuerte presión mediática desde la perspectiva personal, familiar. Es un procedimiento que te arrasa como un torbellino. Yo creo que llegaba un momento en que quería psicológicamente decir, ¿dónde está la pausa? ¿Dónde está la pausa? ¿Dónde está el stop? Ya hablaremos de ello, ¿no? Pero hubo un episodio, creo que de la primera semana del juicio en Tailandia, en donde la presión mediática pesaba muchísimo. Yo nunca pensé que eso psicológicamente podría afectar tanto y sobre todo la necesidad de estar muy concentrado y saber hilar muy fino tus respuestas y siempre lo que esperaba de ti la familia Arrieta, como sí, que era tu cliente, que es tu cliente. Y la propia audiencia. Desde una perspectiva profesional, tú lo acabas de decir, había personas que hacían muchos comentarios insensatos, inclusive como qué hace un abogado penalista español en Tailandia, y yo creo que la historia y al final los hechos han puesto a cada uno en su sitio. Nosotros llegamos a este procedimiento por una cuestión de la providencia o del destino y nuestro fin primordial, para que la audiencia lo entienda, ha sido coordinar la estrategia de acusación con los abogados de Tailandia. Nosotros representábamos a una familia muy humilde, una familia trabajadora de un pueblo no con muchos habitantes del norte de Colombia, Lorica, en una tragedia que había arrasado sus vidas. Pasaron de la noche a la mañana a estar en el foco mediático de la opinión pública mundial y sí significó una fuerte presión para mí como profesional del derecho que estaba acostumbrado a las cámaras. Claro. No me quiero ni imaginar para ellos, ha sido tremendo, que nadie les ha preguntado y sobre todo, Euprepio, un servidor, inclusive tú, has tomado la determinación de estar aquí entre las cámaras. Ellos no, nadie les preguntó. No. A ellos les vino absolutamente de forma improvisa, sin saber absolutamente nada lo que estaba pasando. Exacto. Entonces, desde el punto de vista profesional, como síntesis, y luego vamos a ello, nosotros lo que hicimos fue buscar un despacho de abogados en Tailandia, primero en Bangkok. Es decir, llegaron primero a ti.
Claro, nosotros, si quieres ir ahí... ¿Puedes contarnos Sí, cómo claro. llegaron, qué referencia Claro, tuvieron tuya, por qué te llamaron a ti? El 2 de agosto del año 23 Sí. soy un espectador más de esta tragedia que arrasa en los medios de comunicación. Primero me acuerdo que leí que habían aparecido restos humanos en el vertedero, en el basurero municipal de Copangán. Entonces te llama poderosamente la atención, ¿no? Qué historia tan macabra. Luego, posteriormente, ya un español detenido ante la aparición de este cadáver y todo lo que vino después. Yo, que soy nacido en Colombia, abuelo malagueño, por lo tanto hispano-colombiano, Sí. me dice mi socia del despacho, Beatriz: oye, Juanjo, tú que tienes contactos en Colombia, ¿por qué no intentas buscar a alguien Claro. para llegar a la familia? Y yo fui tajante con este tema. Yo le dije: mira, Beatriz, ofrecer tus servicios en un momento de drama no es propio de un abogado en el sentido amplio de la palabra. Si al fin y al cabo van a venir a nosotros, que sea la providencia la que llegará. Y así fue. A la vuelta de las vacaciones, todo el mes de agosto, en septiembre, un buen amigo periodista de Televisión Española, por cierto, me llama y me dice: Juanjo, vamos a traer a Darlene Arrieta a uno de nuestros platos de televisión el lunes. Ella está muy preocupada por todo lo que está apareciendo en los medios de comunicación, en donde se injuriaba, inclusive se calumniaba y se dañaba el honor de su hermano. Está buscando un abogado que pueda coordinar y asesorarles y ayudarles en esta tempestad. ¿Te gustaría reunirte con ella? Pues por supuesto, será un gran honor, ¿no? Pero como un cliente más. Y esa tarde, Darlene vino al despacho. Hubo una conexión muy sólida, vi en sus ojos una tristeza muy profunda, y cuando vinieron a verme, pues como un abogado o como un ser humano más, yo vi que creía que podría ayudarles dentro de mis limitaciones, pero también dentro de mi experiencia profesional a lo largo de asesorar procedimientos con perspectiva internacional. No son pocos los procedimientos con patas internacionales que hemos ejercido en México, en Alemania, y siempre lo mismo. Es buscar un abogado local, que sean tus ojos, tus oídos, y que tú puedas interaccionar con el abogado como abogado, con mente de abogado, y la familia. Y entiendo que esta conexión con los abogados locales de tu parte ha sido exitosa. Bueno, ha sido determinante. Yo digo que el 90 o el 99% del éxito de un procedimiento son los abogados. Es un abogado, no tengo que hacer publicidad a nuestra profesión, y sobre todo el abogado local. Pero esto implicó una gran dificultad. Yo no sé, creo que sea una cuestión baladí, y te agradezco que lo hayas puesto encima de la mesa, porque hay muchos que dicen: bueno, vas ahí, buscas un abogado en Tailandia. Oiga, esto no es Europa, y uno no va ahí y busca un abogado como quien va al supermercado. Dificultades que nos encontrábamos. Primero, el cambio horario. 6-7 horas de diferencia. Por lo tanto, oiga, cuando usted quiere llamar por teléfono a un despacho de abogados a las 9 de la mañana allí, es de madrugada aquí. Segundo, y esto es muy importante, el idioma. El inglés de las personas en Tailandia, incluso de los abogados que hemos contratado, es un inglés muy limitado, con dificultades en la pronunciación, en la gramática, en la ortografía. O sea, el idioma ha sido una gran barrera, pero sobre todo, y la más importante, la cultural. Entonces, que yo durante estos últimos días, después de haberse conocido la sentencia, y yo, por supuesto, como abogado, además de colaborador, me han preguntado muchísimas veces, y una de las cosas que siempre he subrayado es que, por lo menos desde mi punto de vista, por parte de la defensa, por ejemplo, no se ha tenido en gran consideración la diferencia cultural, espiritual, religiosa, de todo tipo que hay entre la cultura española, europea, cristiana y la cultura tailandesa. Esto es una cosa absolutamente brutal. Por supuesto, influye también en el Código Penal y en el derecho penal. Me río con simpatía, porque es la primera persona a quien la he escuchado, además de a mi padre, hablar de la diferencia religiosa. Por supuesto. Que no es una cuestión superflua. El budismo, el hinduismo, bueno, pues por supuesto, ¿no? Y es interesante analizar cómo en Tailandia se han centrado para dictar esta sentencia condenatoria sobre todo en todos los movimientos y previos a la muerte, al asesinato, y aquí en España nos hemos centrado en los de después. Oiga, ¿por qué no se cogió un avión y se fue? Oiga, pero bueno, o en el morbo de la relación. En el morbo de la relación. Que evidentemente en Tailandia ha importado nada. Es bastante evidente, más bien nada, efectivamente. Nada. Sí, bueno, te decía, las dificultades para buscar un despacho de abogados allí. En primer lugar, pues imagínate, viene un despacho de abogados occidental a Tailandia, los honorarios que nos pedían eran inconmensurables, nos ofrecían honorarios norteamericanos, o sea,
100.000, 1 millón de euros, o sea, una cosa totalmente fuera de las posibilidades económicas. En segundo lugar, había algunos que no les interesaba el caso, no les interesaba, no lo veían con baladí o no les interesaba. Y finalmente teníamos que conjugar que le interesase, que los honorarios que nos pidieran fueran casi simbólicos por el coste o la dedicación que iban a tener que realizar, y los sufragó Ospina Abogados directamente a los abogados que finalmente contratamos. Y para avanzar en este aspecto, que podríamos estar hablando toda la tarde, contratamos un despacho de abogados en Bangkok, pero en marzo tuvimos que hacer un viaje de urgencia a Tailandia, porque como abogado había muchas cuestiones que yo no conseguía entender con mis abogados de Bangkok, fruto de la dificultad del idioma, de la hora y de la cultura, y dije, a un mes de un juicio solo hay una forma de solucionar esto, que es coger un avión y plantarme en Tailandia. Y me fui a Tailandia. En ese viaje me reuní con la embajadora de Colombia, que me trató muy bien, a diferencia de nuestro embajador, que ni siquiera se dignó a recibirme. Viajé a Koh Samui, me reuní con la fiscalía, me explicaron que iba a ser todo el juicio, y notaba que faltaba algo en la atmósfera, y contratamos un despacho de abogados de Koh Samui, de la isla. De la isla. Y cuéntame una cosa, te llega este caso complejo, aunque ya con una declaración de culpabilidad por parte del acusado y una serie de evidencia, de prueba clarísima. ¿Qué opinas de lo que ves al principio? Bueno, al principio tengo también una gran incertidumbre e ignorancia sobre el devenir procesal de un juicio en Tailandia. Claro. Entonces, nosotros llegamos casi cuando procesan a Daniel Sancho. Hubo una gran dificultad. Piensa que en septiembre nos contrata Darling. Estuvimos todo septiembre buscando despacho de abogados. En octubre contratamos el despacho de abogados, y una nueva dificultad: legalizar los poderes de los papás en Colombia a Tailandia. No es ninguna broma, ¿no? La cadena de legalización, porque no había postilla de la Haya, bueno, un drama añadido. Finalmente llegaron, nos personamos, el tribunal nos tuvo por personado, y justo es cuando el fiscal presenta su escrito de conclusiones provisionales. Yo no sabía qué era lo que iba a hacer Daniel Sancho. Entendía, por lo que tú me apuntas, de las evidencias que existían, que tal vez se iba a reconocer culpable de todo, y yo llegué a pensar, esa mañana, se ha acabado, se va a reconocer culpable. Sí, que se iba a mantener la primera declaración que hizo. Y se ha acabado, porque si él se hubiera reconocido culpable del descuartizamiento, del asesinato con premeditación, de destruir los documentos, se hubiera terminado ahí. Le hubieran puesto la cadena perpetua y se acabó el daño y la presión mediática. Pero es cuando, por sorpresa, y he de decirlo, deciden no reconocer culpable del asesinato, en contra de lo que mis abogados de Tailandia, a quienes yo les había preguntado, oye, ¿ustedes qué creen que va a ocurrir? Me dicen, oye, Ospina, creemos que se va a reconocer culpable. Y que van a negociar, sorpresa, de alguna forma. Y llega la sorpresa. Y entonces yo creo que por ese entonces llegan los nuevos letrados que le representan desde España, renuncian los dos abogados que ha tenido previamente, Daniel Sancho, y hace un giro de 180 grados el caso. Y es cuando empieza pues ese aluvión, yo siempre he dicho, de información en España diferente a la realidad procesal de Tailandia, y en lugar de buscar un acercamiento, una empatía, y lo he dicho en algunos medios de comunicación, y en lugar de estar hablando hoy de cómo va a venir Daniela a cumplir su pena en España, que era lo más importante al final. Bueno, yo creo que sí, que era donde teníamos que estar. Yo creo que el derecho penal y los profesionales tenemos que discernir de lo racional, de lo pasional, y yo he echado en falta una llamada de teléfono. Es decir, que en realidad llegó un momento en el cual, por las razones que sea, los abogados de la defensa consideraron que sí que se podía conseguir una sentencia incluso disculpatoria. Sí. Entiendo. Si no, no cambias el giro y no te declaras culpable, ¿no? O por lo menos sí, no disculpatorio, pero que se declarara el asesinato no con premeditación. Yo creo que ahí hay un cúmulo de responsabilidades y cada uno es responsable de sus actos. Pero cuando tus abogados renuncian, y uno de los mejores abogados de Tailandia, que es Kun Anan, renuncia, y al fin y al cabo nadie quiere ejercer tu representación procesal, y el abogado que te defiende, estoy hablando de Daniel Sancho, es un abogado que lo ponen por reparto, de oficio, pero por reparto, porque nadie quería representarle. Y que acompaña a los españoles. Claro, algo te está indicando. Si mi hijo el día de mañana tocó madera, Dios quiera que no, pero si algún familiar cercano se juega la pena de muerte, yo creo que cuanto menos buscaría asesorarme con mucha información de qué es lo que está ocurriendo y sobre todo local. ¿Y qué opinas hablamos un poco de la sentencia, ¿no? La sentencia es
me parece clarísimo, ¿no? Sí. Se declara el asesinato con premeditación y por lo tanto se le culpa de todo lo que eran prácticamente las acusaciones Sí, sí. al respecto. Eso sí, se le condona la pena de muerte porque al principio de la investigación Daniel Sancho colaboró con la justicia. Por lo tanto, sentencia de cadena perpetua. ¿Cómo la recibís? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la familia después de esta sentencia? Que además también otorga el derecho a una indemnización que pero es, no sé si el 15% de lo que habéis recibido vosotros. Sí, has puesto encima de la mesa muchas cosas. Vamos a ver, la recibimos en pasado con satisfacción. La esperábamos con profunda inquietud. A lo largo de mi ejercicio profesional, casi 12 años, siempre he intentado separar, lo he dicho anteriormente, lo personal de lo profesional, y en vísperas de la sentencia, noche del miércoles, pues yo pensaba que como otra noche más me iba a ir a la cama a dormir y a descansar, ¿no? Totalmente alejado de la realidad. Lo que ocurrió es que me fui a dormir, pero cada 20 minutos estaba pendiente del teléfono móvil. Nosotros teníamos cierto temor, habida cuenta de las manifestaciones categóricas del abogado de la defensa de Daniel Sancho, que vino a decir en un plato de televisión el miércoles por la tarde, en el que yo además también estaba, que a Daniel Sancho le iban a caer 8 años de prisión, que se lo había dicho el fiscal y que el juez le había dicho que no se preocupara, que le iban a caer 8 años, que no había premeditación, que estábamos ante un delito de homicidio imprudente. Claro, ante esa sorpresa se encendieron todas mis alarmas de los peores temores, que si quieres hablamos por encima de ellos, que podrían haber ocurrido. Aquí puedes hablar de lo que consideres oportuno. ¿Qué temores tenías? ¿Qué temores tenías? Bueno, que hubiera... Frente a una declaración tan contundente de esperar una pena mínima. Vamos a intentar decirlo de la forma más elegante y sutil, y sobre todo que no me acarree responsabilidades penales, que tenían el resultado que la audiencia saque sus propias conclusiones. Cuando uno va al casino y sabe que va a caer el rojo, pues la bolita igual es que tiene un peso que va a caer en el rojo. Entonces, claro, ante unas manifestaciones tan categóricas y ante lo que yo había visto en Tailandia, que vi cosas anómalas y extrañas y las vi, y yo creo que el tiempo lo dirá. Hace unos días salía en un medio de comunicación que habían intentado acercarse a través de un tercero, ofreciendo dinero. Ahora hablamos de estas filtraciones de audio telefónica bastante chocantes. También de los audios, Entonces digo, bueno, si están diciendo esto, pues mire, pues es que, pues mire, esto es lo que hay. Entonces, dicho lo cual, quito mi sueño. No puede descansar, y a las 6:15 de la mañana España recibo un WhatsApp, cadena perpetua de nuestra abogada LAC, la abogada de Koh Samui, corriendo en honor a la verdad. Hablo con el corresponsal de EFE, Ramón Abarca, que creo que es un referente en Asia y tiene información de primera mano. Digo, si Ramón lo confirma es irrefutable. Es fuente de autoridad aquí, me lo confirma, y corriendo llamo a Darlene Arrieta y me coge el teléfono. Eran las 11 de la noche Colombia, 11:20, con la diferencia horaria, y dije, Darlene, cadena perpetua. Y se pone a llorar. Imagino. Y los padres, ya imagino que hemos visto luego los días siguientes. ¿Cómo están ellos? Además de contento, porque además ellos nunca han tenido ningún sentimiento de revancha, nunca han pedido ni pena de muerte, jamás. No, ellos han dicho una frase que voy a intentar ponerla de la forma más gráfica: no se hizo vergüenza. O sea, ellos esperaban una sentencia que pusiera las cosas en su sitio, que no dejara un crimen tan atroz impune y que la audiencia lo vea, ¿no? Y ellos mismos tenían un sentimiento de vergüenza ante una sentencia que hubiera dejado en ridículo, nunca mejor dicho, a la familia de la víctima. Por lo tanto, esta sentencia no pone paz, pero sí pone un punto y aparte en un sufrimiento tan profundo, y sobre todo, Euprepio, que también podemos hablar de ello, ante una línea de defensa que se ha seguido tan kafkiana. Tú apuntabas ahora mismo los audios que ponen de relieve que lo que se buscaba era dañar a la víctima para justificar el crimen, en lugar de acercarse a la víctima. ¿Y qué pasará con eso? ¿Qué pasará con estos audios? Bueno, ¿Creéis que se va a abrir una investigación paralela en el cual Rodolfo Sancho, que por supuesto podría no ser... Los abogados tailandeses lo están estudiando.
Ayer tuvimos una reunión Colombia, Tailandia, España, y es algo también una experiencia procesal bastante interesante, entendiendo la cultura y la idiosincrasia de Tailandia y de Colombia y la de España, ¿no? En España entendimos que no hay competencia jurídica para investigar ese posible delito de obstrucción a la justicia, porque es un bien... No le toca a la justicia española. No le toca. Es un bien jurídico de un español, pero contra un extranjero, no contra un español, para diferenciarlo de Jenny Hermoso y de Rubiales. Por lo tanto, no sería la Audiencia Nacional la competente, no hay competencia. Nos teníamos que ir a Colombia o Tailandia y entendemos, tras hablar con los australianos, que va a ser Tailandia quien puede iniciar esa acción penal. ¿Dónde estamos ahora? Estamos transcribiendo los audios, transcribiendo la información que ha llegado a los medios y, sobre todo, intentando llegar a las fuentes, al origen, a esa persona que es partícipe de los mismos mensajes, a los efectos de... Al supuesto testigo que luego no ha sido testigo, oficialmente. Por lo menos. Exacto, al supuesto testigo no ha sido supuesto testigo. Y el ilícito ahí sería ofrecer ese dinero, esa prebenda, para declarar un juicio a favor de una parte. Para comprar. Y dime una cosa, ¿qué vais a hacer con la indemnización? La indemnización que se ha otorgado es de 106.000 euros. 106.000 euros frente a una petición que era de 800.000. Sí, bueno, nosotros, cuando digo nosotros, los abogados de Colombia y España habíamos valorado una indemnización en unos 400.000 euros, sacado de unos 12.000 euros que ganaba Edwin por 12 meses, pues hacía años, por 20, 30 años que le quedaban de trabajo, que salía más o menos a cuenta, sí, 400.000 euros a grosso modo. Los abogados de Tailandia lo aumentaron en su propia libertad, independencia y autonomía, porque lo consideraron oportuno, y uno tiene que saber respetar a cada uno en su trabajo. Yo dije, oiga, la familia está satisfecha con esta cantidad que hemos pedido. Por lo tanto, no la vais a recurrir, no vais a aceptar la cantidad que se ha decidido y ya está. No, en relación a lo que han impuesto en sentencia, tenemos que entrar a analizar bien la sentencia. Todavía no hemos podido acceder a este documento, los abogados de allí sí, no lo hemos tenido nosotros, y tenemos que ver, por lo que tú y yo hablábamos anteriormente, cómo ha llegado ese juez a esa convicción. Eso es. Entonces, si entendemos que es una conclusión que puede corregirse y los abogados de Tailandia nos invitan a corregirla, lo recurrimos. Si ellos nos dicen, oye, Ospina, no hay por dónde cogerla, está muy emotiva, pues vais a quedar satisfechos. Y dime una cosa, si sabe algo, porque claro, se ha especulado más en tertulia, más en conversación telefónica, casi siempre muy frívola, de lo que ha sido el móvil del crimen. En el juicio no. Vamos a ver. Es porque no ha importado, en realidad. No ha importado. Justamente por la cultura y la religión, vuelvo a repetir. Exacto. Todo esto no ha influido en absoluto. No ha influido en esto. Y también, para que la audiencia lo entienda, una cuestión es: ¿quiénes son nuestros canales para interaccionar con el tribunal? En el caso de Arrieta, era un servidor y sus abogados de Tailandia, lo cual yo le digo, oye, Metaponilac, mete este escrito a la corte, me enseñaba el escrito y lo metía a la corte, y en el otro lado era, pues, su defensa, el abogado Aprichard, que es el que pusieron, y la corte. Entonces, todo lo que se decía en muchos medios de comunicación en España, yo sabía que no estaba ocurriendo en Tailandia. Cuando se hablaba de dañar a Edwin Arrieta sobre estos testigos falsos, eso en el caso no estaba. Cuando se hablaba de sus viajes o no viajes... Que era si ha habido dinero gastado en ese sentido, ha sido a fondo perdido. A fondo perdido, y además que no estaba en la era una realidad del sumario. Claro, entonces, nosotros, tal vez un servidor con mente más occidental, sí que aportamos esos justificantes de pago que hizo Edwin a Daniel y que le había enviado durante varios meses para nosotros autojustificarnos de ese posible móvil. Oiga, mire, nosotros entendemos que Edwin le prestó un dinero a Daniel. Y ahí tenéis las pruebas. No se lo quiere devolver y ha acabado con su vida. Desde un punto de vista de móvil criminológico, mi convicción como abogado penalista en España es que Edwin venía a vivir a España en septiembre y entiendo que la persona condenada determinó que no quería que esto fuera así, porque se iba a salir, me imagino, de su zona, de su confort. Cambio de idea. Eso es. Muy bien. ¿Qué has aprendido, Juanjo, de este caso? Muchísimas cosas. A ver, es una gran pregunta que me coge ahí desprevenido. Vamos a ver, hay que respetar todas las culturas, hay que trabajar con paciencia, hay que, por supuesto, perseverancia. Todo se puede enredar.
todo puede salir bien, pero siempre puede haber una letra pequeña que te puedes encontrar a lo largo del camino. Mi trato con los medios de comunicación ha sido muy positivo. Yo creo que he empatizado con ellos. Cuando estuvimos en Cosamui la primera semana, pobrecillos, lo digo con cariño, es decir, estaban desde las 8 de la mañana a 40 grados de temperatura hasta las 8 de la noche de pie, aguantando todo el sudor para encima tener el cerrón informativo y tener que entender que para muchas personas consideran que son enemigos, y yo creo que la información veraz es un aliado, y sobre todo, oye, gracias a esos corresponsales que están en el otro lado del mundo para que aquí pues la opinión pública pueda tener su propio criterio. Yo creo que el aprendizaje ha sido muy importante y sobre todo, más que un aprendizaje universitario, una experiencia vital inolvidable. Y dime una cosa, ¿qué crees que va a pasar en la apelación si se llega al Tribunal Supremo? ¿Tú crees que hay posibilidad de cambios en la sentencia? Yo creo que la sentencia que ha dictado un juez, corroborada ya por 5 jueces, que son los propios jueces que van a analizar ese posible recurso de apelación, y además en la ley tailandesa solo caben apelaciones por causas muy excepcionales, estoy convencido que el fallo no se vaya a... ¿Tú crees que incluso que podría no haber apelación? No, yo conociendo la personalidad de los actores, nunca mejor dicho, van a recurrir. Okay. Pero tú no crees que pueda haber, que hay grandes posibilidades de cambios. Por la información que me han dicho siempre en Tailandia es que ese fallo no se va a modificar. Por lo tanto, creo que el futuro de Daniel no... Veremos, pero tú estás contento. Y la familia de Edwin Herrera está satisfecha. Ahora tienes, mira, nosotros acabamos todas las entrevistas con un minuto que yo dejo, o algo más, a nuestros invitados para dirigirse al público directamente y decir lo que consideras oportuno. Pues muchas gracias, Euprepio. Este minuto de cierre, agradecerte a ti por la oportunidad que me has dado de poder dirigirme a la audiencia y haber tenido esta charla tan enriquecedora. Quería darle las gracias a todas aquellas personas que nos han apoyado en redes sociales, con mensajes cariñosos, en los momentos más difíciles, en momentos más complicados, en donde se puso en entredicho prácticamente todo, se dudó de la familia Arrieta, incluso de nuestro trabajo, porque yo creo que esos mensajes han tenido su calado, han sido un aliento de esperanza cuando existía oscuridad, y creo que es de justicia dedicarle este mensaje a todas aquellas personas que han empatizado y que le han enviado fuerza y aliento a la familia Arrieta. Pues muchas gracias, Juanjo. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, como abogado, que evidentemente, como sabéis, no trabajo de abogado, pero sí soy abogado de formación, y la verdad que cuando entrevisto a un abogado siempre tengo mis miedos, porque los abogados somos muy especialitos, estuvimos muy especialitos. Y además hoy tengo la suerte que el abogado que tengo enfrente, hombre, maneja los medios de comunicación, el lenguaje televisivo muchísimo mejor que yo y lleva muchos más años que yo. Es un abogado, bueno, muchos los llaman el abogado de los famosos y de las famosas, porque entre sus diferentes juicios ha llevado a Isabel Pantoja, a Rocío Jurado, a Concha Velasco, una infinidad de famosos, que Bertín Osborne también, Ana Obregón, en fin. Sí. Marcos García Montes, un placer tenerte aquí, además amigo de unos buenos amigos míos, y es la primera vez que además te entrevisto, así que para mí es un lujo tenerte aquí. Igualmente, porque desde Tailandia no he hecho ninguna entrevista, estamos pendientes de la sentencia. Fantástico, pero te agradezco mucho. Yo tengo un problema, que si Euprepio me llama es como Armando Manzanero, si tú me dices ven lo dejo todo. Pues fabuloso. Oye, empezando por tu carrera, que ya es una carrera, me has dicho, de 53 años, sí. Muchos años, sí. Dedicado al derecho, pero dedicado también a los medios de comunicación, porque tú has sido y a la música. ¿Cuánto
a mí me gustaría saber, visto que has llevado tantos artistas, además extraordinario, y sigues llevándolo, ¿qué diferencia hay entre llevar una persona común en la defensa de un ciudadano anónimo y llevar de repente un Isabel Pantoja? Bueno, Isabel Pantoja no la hemos llevado directamente. El tema es el siguiente. Los famosos que yo conocí en su día, que eran pues las grandes artistas de la música española y tal, que se casaban con toreros, eran famosos reales. Hoy los famosos casi que es un concepto deteriorado. Antes era un concepto importante y hoy casi que es un concepto relativo, ¿no? Conmigo no hay ningún problema y tengo la gran suerte de que todos estos famosos que eran conocidos también depositan la confianza en mí y jamás me pregunta, por ejemplo, el de jurado jamás quiso enterarse de cómo era su procedimiento. Me decía Marcurri, porque el amigo íntimo de Pedro Carrasco era Marcurri. Marcurri, ¿cómo va mi asunto? Bien, pues ya está. Y no quería saber nada. Confiaba, la verdad es que era muy duro el tema porque le pedían 1.000 millones de indemnización, de pesetas, por supuesto. Se ganó en el juzgado, se ganó en la audiencia, se ganó en el Tribunal Supremo y todavía estamos esperando que nos pague las costas el antiguo yerno. Fíjate. El antiguo yerno. Oye, ¿y es más difícil llevar una diva, un divo, que un anónimo, un ciudadano normal y corriente? Los antiguos famosos, esta gente que era un crédito más el ser famoso, no tienen ningún problema. Son gente humilde, son gente que te dan su corazón. Y como decía Pietro Lero, el senador italiano, lo mismo que al médico se le da la vida, al abogado se le da la libertad. Es decir, que los famosos de verdad son humildes, no como los famosillos. Humildes y además sumisos. Si tú le dices algo, ni te lo escuchas. Ahora te aparece un famosejo de estos de ahora. Yo he llevado solamente a 2 y me los quité de encima. Evidentemente son de los que saben de todo, consultan de todo y no saben de nada. Aparte de que la empatía con ellos es muy difícil, porque hablamos diferente lenguaje. Y dime una cosa, estamos en un momento muy duro para la justicia. Desde luego. Hemos tardado 6 años, como sabes, en renovar al Consejo General del Poder Judicial y a tener por fin una presidenta, Isabel Perelló. Por fin tenemos una presidenta del Consejo. Una gran presidenta. Y además hemos tenido meses, como sabes, terribles de debate sobre si tenemos en España el lawfare o no. Es decir, se debate sobre la independencia del Poder Judicial. ¿Tú crees en la justicia y la independencia del Poder Judicial? Yo creo en la justicia, si no, no seguiría después de 53 años. Creo en la independencia de los jueces. Lo que ocurre es que cuando las asociaciones tienen cuotas y estas asociaciones en el Consejo van planteando sus cuotas de representación, al final el Consejo del Poder Judicial pertenece a 3 asociaciones y luego el gran problema que hay, ¿quién los nombra? Si los nombra el Ejecutivo o el Legislativo, están vinculados a quien les nombra. Y si lo nombran los jueces, en mi opinión, hay mucha más libertad, porque en definitiva, pero claro, también tienen parte de razón los que dicen, sería el gobierno de los jueces por los jueces y no por el pueblo. Yo creo que los jueces tienen que nombrarse. Ahora, sin embargo, es más cuestionable el tema de la Fiscalía. Y no lo digo porque los fiscales lo hagan mal, es que el propio estatuto establece una dependencia del Ejecutivo, gane quien gane las elecciones. ¿Y cuál es el problema? Pues que el fiscal general del Estado está muy vinculado al Ejecutivo con los problemas que tiene todo ello, ¿no? Se rigen por el principio de imparcialidad y, desde luego, si el fiscal da una orden, el fiscal tiene que cumplirla, el fiscal delegado, salvo que ponga la cláusula de estilo por imposición legal. Me han impuesto, ¿no? Entonces, es un tema que hay que debatir porque mientras que la triple división de poderes, que no es de Montesquieu, que es de John Locke en el Tratado de la Tolerancia, ejecutivo, legislativo y judicial, no sean absolutamente independientes, es complicado el tema. ¿Cuál ha sido el caso más complicado que has llevado? Porque tú has llevado casos mediáticos, pero también casos complicadísimos, como hasta relacionado con Guantánamo. Bueno, yo cuando empecé en televisión hace ya, pues, en La Bola de Cristal. Antes había salido en televisión con algún caso, y en La Bola de Cristal yo hacía los derechos de los hijos, sentado con Isabel Bauzá, entre unas alfombritas, en plan muy, muy distendido, pero claro, yo decía a los españoles que los hijos tienen derechos. Bueno, las llamadas telefónicas, ¿pero cómo, mijo? Sí, señor, tiene derecho a que no le pegue, a que le escuche, etcétera. No lo querían entender. Entonces, ¿cuál es el problema? Que piensas, y yo, por ejemplo, ha habido 3 asuntos que me han marcado. Primero, el caso Rafael Escobedo, que le suicidaron en el Dueso, se demostró 14 miligramos de kilo de pulmón de cianuro. El tema Rumasa me marcó porque, a ver, de amistad íntima con José Manuel Mateos, es que el asunto fue muy complicado. Ganamos en Estrasburgo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
y no era fácil. Fue la primera vez que se ganó un procedimiento. Y luego, posiblemente el más importante, aunque la gente no lo ha advertido, es el caso Guantánamo. En el caso Guantánamo, Garzón, el juez y nosotros sacamos, y mi amigo Javier Nar, a el talibán español Ahmed de Guantánamo, la primera persona que sale. Ayer habían pasado muy mal, un campo de concentración, porque no era ninguna prisión preventiva, con el campo Delta, a la disposición de los militares, y cuando llega a España, Garzón le pone en libertad. Tenemos el juicio en la Audiencia Nacional y le condenan ni más ni menos que a 9 años de prisión. Pero es el mismo día que le condenan y yo no me entero, me llama la madre, oiga, don Marcos, de Ceuta, que mi hijo le han detenido aquí en Ceuta. ¿Cómo? Llamo a la audiencia y me entero por la audiencia. Es decir, lamentablemente me entero por el cliente. Y al año que ganamos y sale absuelto me entero por el cliente. Oiga, don Marcos, que estoy en libertad. ¿Cómo? Efectivamente. Pero esta sentencia, que es maravillosa, esta sentencia dice que no solamente sale absuelto, sino que se condena por violación de derechos humanos en Guantánamo, se condena derecho de abogado, defensor, etcétera. Allá aparecieron policías con este hombre para que firmara declaraciones sin abogado, sin fiscal. Entonces, esa situación dio lugar a que presentáramos una querella contra el presidente Bush, Cheney, etcétera, porque violaron los derechos humanos, y eso tiene que, de luego, resolverse. A mí me da mucha pena que el presidente Obama jurara que iba a terminar con Guantánamo y Guantánamo sigue ahí. Recordemos que hay niños que han entrado con 14 años y que han muerto, y gente con 60 años ya han muerto. Y hay Es un horror. Es horror. Es un horror. Lo de Guantánamo es una de las Hay una opacidad de Estados Unidos, y del mundo entero, porque hay una Sin opacidad duda. tremenda. Sin Pero duda. a mí aquel tema que se decía de la cuestión de Estado, que está poniendo, no, la cuestión de Estado quiere decir que el Estado está por encima de la ley, y eso es imposible. Y una cosa, Marcos, tú en alguna entrevista has dicho que la justicia es una lotería. Es una Cosa lotería. que no nos da mucha confianza a los ciudadanos. Yo confío en la justicia. Lo que ocurre es que hay veces que yo creo mucho en el jurado, a pesar de que en España se ha deteriorado, ¿no? Esos 9 hombres sin piedad españoles. Entonces, en la justicia está un juez o un tribunal. Y no todos los jueces, aunque la mayoría sí, se quitan sus convicciones personales, porque hay veces que las sentencias te lo dicen, ¿no? Ahora, el 98% de los jueces hacen las cosas ordenadamente bien. Pero te toca el 2% y estás... Sobre todo hay un tema que yo me puse jodido. hace 20 años. Cuando la gente estaba únicamente con la justicia en España, fuimos a Estrasburgo y me di cuenta de que salíamos de otro tema. Íbamos a Europa, íbamos al mundo. Y cuando mirábamos los derechos humanos me puse las gafas. Digo, hombre, si los jueces en la Constitución tienen que respetar los derechos humanos. Entonces, registros ilegales, intervenciones telefónicas ilegales. Rafael Amargo. A Rafael Amargo se le hizo una intervención telefónica horrorosa. Cuando le vi en diciembre dije, usted no sale de prisión hasta que no tengamos el juicio, y ya salió suelto. Entonces, los atestados policiales y muchas veces la fiscalía fallan. Y los abogados ahí nos enganchamos. Porque hay veces que entras en un juicio y con la idea de que tu cliente es culpable salvo que demuestre lo contrario. Y eso es tristísimo. Hablamos un poco del último caso, por lo menos conocido, mediático, en el cual estás involucrado en el equipo de la defensa desde hace unos cuantos meses, que es el caso de Daniel Sancho. Ya tenemos sentencia, una sentencia en primer grado, condenatoria a cadena perpetua. El juzgado de Tailandia ha decidido que efectivamente hay cadena perpetua, además se ha evitado la pena de muerte por haber colaborado en la primera fase, ¿no? de la investigación. Cuéntame un poquito cómo has vivido esta sentencia, visto que además la semana antes tú y yo hablamos en un programa de televisión y te vi muy optimista en relación a la posibilidad que se evitara una sentencia de condena por asesinado premeditado. ¿Cómo has vivido, cómo has recibido esta sentencia? Y me gustaría que me comentaras, por un lado, para poner las cosas más en claro de lo que se han puesto en los últimos días, especialmente los medios de comunicación, donde se hace mucha confusión. ¿En qué situación se encuentra Daniel Sancho? ¿Algún detalle, si puedes, de la sentencia? Y obviamente vais a recurrir. Por tanto, esperanza que se pueda cambiar el resultado de esta sentencia. La sentencia se leyó en audiencia pública con muchas complicaciones porque se leía en tailandés, había que traducir al inglés y, en fin, sabemos más o menos, pero de temas pinceladas. No la hemos estudiado porque todavía no está escrita, pero lo que sí que yo todavía no habéis recibido la sentencia escrita, ni vosotros y, por supuesto, tampoco los abogados de la acusación. Se supone que a todas las partes. Por cierto, la acusación es una acusación adherida, es decir, está a lo que diga el fiscal, porque tampoco presentaron pruebas, solamente la labor de acusación la hizo el fiscal. Yo cuando me encuentro ese tema el año pasado, en el mes de agosto, me llama Rodolfo
y yo preocupado por la pena a condena a muerte, que no es ninguna broma. Claro. Entonces, cuando el día 20 y pico, la policía que ha estado filtrando desde agosto hasta el 10 de noviembre, en que presentan el atestado policial a la Fiscalía y al juez, filtrando mucha documentación, mucha información que nos venía bien muchos días. Y dicen que ha habido una pelea. Ya me quedo tranquilo. Luego veo todos aquellos reportajes de una supuesta reconstrucción de hechos, sin juez, en fin, aquello vamos a dejarlo. En un momento determinado se dice que los médicos forenses de Tailandia han efectuado en el informe de autopsia que Edwin, que en paz descanse, tenía un golpe en la parte del occipital. El occipital, como en medicina forense es obvio, se desplaza el cerebro hacia adelante y se produce la lesión en la parte delantera, que es una hemorragia. Si la hemorragia es por encima de la dura madre, que es la membrana que recubre el cerebro, es dural, si no es subdural, debajo. Pero en todo caso, esta hemorragia por la presión del cerebro mata. Los médicos dicen que no saben ni la fecha de la muerte ni la causa, pero que es compatible con ello. Pero hay un punto importante. En el occipital el hueso está hacia afuera. Si estuviera hacia adentro es un golpe. Si hacia afuera es una caída. Bueno, pues esto ha sido interpretado por el tribunal de otra forma. Ya veremos cómo, porque tenemos que leerlo. Y lo que está claro es que es una caída en vida, porque tiene sangre. Aparece una camiseta con una incisión y un equipo médico forense dice que hay 4 incisiones, otros 3, 2, tampoco tiene relevancia. Pero dicen algo los médicos forenses en el juicio, porque ahora entraremos, y no quiero extender mucho más porque me han llamado muchos medios y he dicho que no hacía declaraciones, en que aquí únicamente vale lo que se practicó en el juicio. Y lo que yo estoy escuchando son cosas que no están dentro del juicio. Bueno, pues dentro del juicio los médicos forenses y el fiscal les apretaba, le dijeron que las lesiones que tenía eran antemortem, antes de la muerte, perimortem alrededor o postmortem. Y dijeron 4 veces que eran posteriores a la muerte. Eso queda claro. ¿Cuál es el tema? Que tenemos que centrarnos en las pruebas que se admiten en el juicio. Y las pruebas que se han practicado en el juicio, a las que no ha tenido acceso la mayoría de la prensa, no las conocen, nosotros sí. Y nosotros tenemos, primero, el juez le dijo, cuando salió la sentencia, usted sigue en prisión en la condición de preso preventivo, usted no está condenado firme, tiene una condena provisional. En segundo lugar, usted sigue teniendo su presunción de inocencia hasta que no tenga sentencia definitiva. Entonces, eso quedó claro. Y yo he escuchado que está cumpliendo condena, ¿no? A él se le ha trasladado a otra prisión porque ya en esta isla no hacía nada. En Koh Samui está bien en el centro donde está ahora mismo y nosotros confiamos en leer la sentencia, estudiarla y, conforme con la estrategia de defensa que se planteó en su día y que era muy acorde, pues seguir manteniendo que la sentencia no está bien dictada. Pero a mí hay algo que me rechinó también, y es que cuando se practican las pruebas, la ley te obliga, la ley procesal de todo el mundo, a que hagas lo que se llaman conclusiones, que es un resumen. Yo pedía esto y lo he probado de esta forma en el juicio. Y el fiscal, cuando terminó los 10 días de sus pruebas, dijo, veo difícil acreditar la premeditación. Son manifestaciones del fiscal a la prensa y además no hace conclusiones, no dice nada, nosotros hicimos las nuestras. Entonces estamos en esa línea. Yo respeto a este tribunal que y se por esto eras tan optimista, porque el fiscal os había transmitido a la prensa que efectivamente no había datos claros de premeditación. Claro. Y porque en las pruebas en el juicio que se plantearon, en nuestra opinión, esas pruebas apoyaban nuestra línea de defensa. ¿Y qué puede haber pasado, por lo tanto, en la sentencia, en la interpretación de los jueces? Yo creo que como no tenemos todavía la sentencia, sería un poco... Vale, que hay que esperar. Sí, pero bueno, el hecho es que la sentencia es condenatoria, a cadena perpetua, y obviamente vais a recurrir. Sí. No sé si ya habéis preparado el recurso o no. La sentencia, como todo el mundo sabemos, tiene sentencia o demanda. Todos los actos judiciales tienen una cuádruple dimensión. El factum, que es el hecho, me gusta mucho el latín. El probatum, que es la prueba. El judicium, que es el derecho aplicable y lo que pides. Nosotros seguimos diciendo que los hechos y la prueba del juicio no llevan a la cadena perpetua, sino que lleva a otro tipo de hecho delictivo. Entonces hay que hacer un recurso indicando, en el juicio se dijo esto y esto y esto y esto y se probó esto y esto y esto y esto y no se ha aprobado la tesis del fiscal de la acusación particular, nada porque estaba adherida y como no se ha aprobado, porque además entendemos que es que no se ha valorado las pruebas que hemos presentado y que se han practicado en el juicio
a instancia y de conformidad con el juzgado. Una cosa, una pregunta de abogado quiero hacerte. Vosotros habéis utilizado localmente un abogado de oficio tailandés. ¿Esto os ha favorecido o ha sido, en cambio, algo que os ha desfavorecido no tener un abogado ya elegido por parte vuestra de confianza tailandés? Nosotros nos reunimos con un equipo de asesores que tenemos en Tailandia. ¿Ok? Es decir, que tenéis un equipo de asesores. Tenemos asesores en Tailandia. Es decir, que no ha sido el único, el de oficio no ha sido el único No. asesor o abogado que os Nos ha reunimos apoyado al principio localmente. Vale. y vimos que el primer abogado fue a ver a Daniel y a Daniel no le convencía porque la línea de defensa no era la línea de lo que él supuestamente había hecho. Porque tenemos que tener muy claro que el cliente te confidencia en visitas en prisión algo que tú no puedes revelar, pero que tú luego tienes que ver si esto cuadra en el encadenado de todo el procedimiento, ¿no? Entonces, se pide un abogado de oficio, aparece el decano del colegio, que tampoco hizo, en mi opinión, ningún tipo de empatía con nuestro cliente, y entonces decidimos el abogado de oficio que le pone el tribunal. Y con el abogado de oficio ha habido una empatía, una relación perfecta. En el juicio, por vía telemática, hemos estado preparando declaraciones, preparando todo, y creemos que ha hecho un muy buen trabajo este hombre. El otro día estuvimos con él, parece una gran persona, y estamos confiados con él, porque mi cliente es el que decide a qué abogado quiere, no yo. Y él decidió este abogado, como a mí me hizo un poder ante el cónsul, como abogado en España y para todos los procedimientos. Dime una cosa, Marcos. Por lo tanto, por lo que veo, por lo que me estás diciendo, eres optimista en esta fase del juicio. Es decir, bueno, es que a mí me han dicho... ¿Crees que puede, para empezar, hay que leer la sentencia en cuanto os llegue? Que nadie la ha leído. Por supuesto. Ni los medios, ni los abogados, ni de la acusación, ni vosotros, evidentemente. Por lo tanto, hay que esperar un poco para ver los detalles. Luego, entiendo como fase está el recurso en la apelación, que evidentemente tenéis que preparar y vais a preparar, evidentemente, y por lo tanto, ahí entiendo que iréis con toda una serie de herramientas legales para demostrar de nuevo, una vez más, que no hubo premeditación, ¿correcto? Yo cuando cojo el tema, lo primero que hago es mirarme los derechos humanos en Tailandia, evidentemente, si no, ni hubiera intervenido. Veo que tienen suscrito el Pacto de Nueva York de Derechos Civiles y la Declaración Universal de Derechos Humanos, y está esto contemplado en la Constitución tailandesa. Todos los derechos, derecho de defensa, prueba, etcétera. Entonces me quedo tranquilo. Hay un defensor de los derechos humanos en la Constitución tailandesa y el Código Penal establece que se respetan los tribunales los derechos humanos. Me quedo tranquilo. Entonces yo he escuchado a periodistas y barbaridades y opiniones vergonzosas sobre la justicia tailandesa. Opiniones de abogados diciendo que como yo confío en los derechos humanos. Una falta de respeto. Yo no estaba en España. Sí, yo ha sido de las cosas que a mí me han avergonzado como periodista y como abogado. Y yo sigo pensando en eso. Sí. Porque tenemos sentencias que el Tribunal Supremo ha dicho que sí. Pero es que he escuchado a supuestos abogados, uno inclusive decía que era profesor, que confundía una extradición con un traslado de presos. En diciembre de 1983 firma el Reino de España y Tailandia un convenio sobre ejecución de sentencias penales que se llama traslado de presos. Pues tampoco lo sabían. La Unión Europea tiene firmado un convenio de derechos humanos con Tailandia. Por supuesto. Y yo creo en los derechos humanos. Cuestión de todo ello, se hará un recurso evidentemente muy técnico sobre los errores que nosotros hayamos detectado en cómo se han valorado las pruebas, violación de los derechos fundamentales supuestamente, y desde luego hay un tribunal superior que es el que va a defender, que por cierto este tribunal nadie sabremos nunca los nombres, los tienen en plan absolutamente confidencial, y luego tendríamos un segundo recurso ante el Tribunal Supremo que también llaman de apelación. Entonces estamos en esa línea, pero sobre todo lo que quiero transmitir es que la presunción de inocencia se plasma durante todo el procedimiento. Hasta cuando el Tribunal Supremo dicte sentencia definitiva. ¿Qué plazos estamos manejando, Marcos? En casos similares, pero este es un caso muy especial, estaríamos yo me he leído el Código procesal penal, se presenta el recurso, se da traslado a la contraparte e inmediatamente lo mandan a la sala. Y la sala dice, el artículo que era el 407, que directamente dicta la sentencia, ¿no? Entonces, yo calculo que en la primera sentencia estará, porque luego cada procedimiento lleva sus condicionamientos, ¿no? Que unos 3 meses y el segundo 5, 7, 8 meses más casi un milagro en relación a lo que tratan en España. Sí, en España tratan en sentencia definitiva. Claro. Bien, claro. Ya hemos aclarado una cosa importante. Más importante aún, ¿cómo están Daniel? ¿Cómo está Rodolfo? ¿Cómo está Silvia? ¿Cómo están? Yo, la vinculación que tengo es con Rodolfo,
al que el hijo le hizo ante el cónsul español general de España en Bangkok, le hizo el poder para todo y también para nombrar abogado. A mí me nombró abogado también con poderes. Relación diaria con Rodolfo bien, está bien, pero escuchando las cosas que se están diciendo, etcétera, etcétera, claro. Que no ayuda. Sin haber sentencia. Entonces, claro, tenemos que esperar. Con Rodolfo, él habla 3 veces al mes con su hijo, como autorizado por la prisión. Daniel, yo estuve con él, está bien de ánimo, él confía en lo que se le ha explicado de la justicia tailandesa y en que la sentencia, aunque no la conocemos, pero esas pinceladas que dijeron en principio eran recurribles y todo a esperar. Vale. Por la misma razón que yo siempre digo que el hoy, amigo mío y ejecutivo de mi despacho en cuanto a temas informáticos, Joaquín José Martínez, condenado, que estuvo en el corredor de la muerte en Estados Unidos 2 años y medio y 5 años preso, pues ganamos el recurso en la Tribunal Supremo de Florida y se declaró non guilty, no culpable. Tuvimos que esperar. Entonces, lo que quiero es que la presunción de inocencia se siga respetando y que esperemos al recurso. Porque está claro, si ganamos en esta primera apelación va a recurrir el fiscal. Salvo que sigan la misma línea que dijo que no tenía argumentos. Pero bueno, que los meses que tú has comentado hay que esperar, eso evidentemente. En los últimos días han salido unas filtraciones de audio que evidentemente no dejan en buen lugar a tu cliente, a Rodolfo Sancho, de conversaciones que ha tenido con un posible testigo que luego entiendo que no ha sido testigo, porque evidentemente este señor. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Puede influir o no negativamente en relación a esta fase que estáis viviendo ahora? Querido Eupropio, de ese tema no conozco nada. Yo no he tenido ninguna relación. Sí que conozco... Pero habrás oído los audios, supongo. Sí que... No, tampoco. Yo sí que conozco que un señor que había estado en España en un programa de televisión se dirigió a nosotros diciendo que era testigo. Bueno, ya a partir de aquí yo no tengo ni idea más. Lo que sí que se me ha dicho, que han intervenido Malfagón, Chipirras y por supuesto Rodolfo, es que este hombre se ofrece como testigo, se le propone al tribunal como testigo protegido y se acepta. Y de los 2 testigos protegidos, uno vino, que luego al final no declaró, y este señor pues no vino. A partir de aquí no sé nada más, pues eso tendrá que decirlo Rodolfo, que está muy dolido con esto, porque al parecer le pidió dinero y el dinero pues no hizo el viaje. Pero es un tema que me queda absolutamente al margen. Y además está especulando a nivel mediático que creo que nos hace especialmente gracia. Porque no, es decir, es un tema, tienen que sacar cosas que no están en el procedimiento, pero lo que nos ha dicho es que era un testigo protegido admitido por el tribunal. Pero es un asunto en el que yo no conozco absolutamente nada, no sé ni cómo se llama ese señor. Pues, Marcos, ¿qué vas a hacer de mayor? ¿Cuántos años vas a seguir todavía después de 53 años de batallas increíbles en lo juzgado? ¿Te sigue gustando? Tú me conoces. Tu trabajo. Yo el día que no se me ponga... Te veo en forma más que nunca. A mí, como no se me ponga el vello de punta cuando me pongo una toga y cuando entro a un juicio tenga mucha preocupación y nervios, porque por mucho que tú construyas un edificio, si luego el aparejador te pone, en vez de cemento yeso, te lo hunde, ¿no? Entonces, sigo con vocación, me encanta el derecho, me encantan los clientes, no quiero agradecimiento de nadie. Pero vas a seguir a tope. Oye, sí, porque yo recuerdo cuando yo empezaba, vino una mujer que tenía un hijo fuera del matrimonio para legalizarlo, hace 50 años, 45 años, y me dice, ¿qué le debo? Digo, mire usted, ¿en qué trabaja usted? Hombre, yo gano al mes, parece que me dijo 2.000 pesetas. Digo, pues no le cobro. Se bajó, se me pone todo el pelo de punta, se bajó con su hijo tenía barba, tenía 28 años. Me compró una tartaleta y me la comí mejor que el que me paga mucho dinero. Oye, ¿cuál ha sido la diva? Eso es cotilleo puro, ¿eh? Pero permíteme un poco de cotilleo. ¿Cuál ha sido la diva que te ha dado más problemas? No. En los juicios, no. Porque me has dicho que todos confían en ti. No, la verdad es que hemos tenido una gran suerte. Que yo cuando por la psicología que tienes que tener, ves que tu cliente en el juicio va a ir mal, le dices conteste poquito y rápido. Cuando va a contestar bien, y otro le dice, mire usted, si le preguntan una cosa, no me haga un discurso tal, ¿no? Pero yo la verdad es que no he conocido a nadie que haga las cosas mal hechas, se le ponen los deberes, eso sí, te llaman 500 veces, el día anterior de la noche no duermes, tal. Y bueno, pues esto te llaman también los anónimos, no solo los famosos. Pero luego tenemos la otra parte que es el Marcos músico que la gente no conoce y que para mí es mi vida, ¿no? Y a ver, cuéntanos. Pues mira, ¿por qué tienes uñas? Como tienes un par de minutos de oro, cuéntanos un poquito este papel que no conocemos tuyo. La gente te ve con uñas músico. y dice... ¿Qué haces? ¿Qué dices? Mira,
¿Qué Pues- tocas? ¿Qué haces? Pues yo comencé con 14 años a tocar la guitarra flamenca con Paco de la Isla, un coronel de la Armada que estaba aquí en Ajá. Madrid. Y me presentó en una bodega a un chico que venía de Algeciras, Paco de Algeciras, que era Ajá. Paco de Lucía. Bueno, le vi tocar con 20 años y me quedé Un guitarrista de estos de secundarios. susto, de Qué susto, barbaridad, qué que estaba haciendo la es mili aquí brutal. en Infantería Marina. Ajá. Entonces luego formé un grupo, luego estuve en el grupo Trébol de Carmen, y Ajá. actualmente tenemos el grupo de Los Íberos que tocamos, hacemos conciertos con brincos, Qué con bueno. pequeñiques, Ajá. con pasos, con los Mustang, con los Sires, y la verdad es que nos divertimos los Oye, pioneros. la del próxima Valle vez del que te vienes aquí, te vienes con tu grupo o vamos nosotros a verte y te grabamos, porque esto además no es una faceta muy conocida tuya, ¿no? Te Sí, en conocen tus algunas veces amigos. sí, mis Tus amigos, tus amigos. Y luego hay una asociación, Pioneros Marineros del Pop, que estamos metidos todos estos grupos, Paco Pastor de Fórmula Quinta, y la verdad es que nos lo pasamos bien, tenemos comidas, bien. y es mi otro ego, o mi otro yo. Qué bueno. Oye, Marcos, me ha encantado saludarte, me ha encantado verte, entrevistarte y, oye, te deseo toda la suerte del mundo en todos tus Yo propio te temas puedo que decir has- una cosa, yo no soy zalamero ni cosas de estas. Yo si no me encuentro a gusto, no hablo. Y me he encontrado a gusto, he visto honestidad, libertad y sobre todo lealtad. Muchas gracias. Hombre, y cariño, y cariño. eso es Bueno, obvio. ¿quieres el minuto de oro o no para decir algo a nuestro público? ¿Te Pues apetece? el Venga. el minuto de oro quiere decirse que todo el mundo tiene derecho de defensa, que yo he defendido de todo tipo de gente y que no hay abogados estrella, ni abogados de una forma ni de otra. Es decir, no somos abogados estrella en un momento determinado y luego somos abogados villanos, somos abogados que defendemos. Y he defendido jueces, fiscales, de todo, y creo que se nos debe un respeto a los abogados porque es la profesión, en mi opinión, más digna del mundo, porque el cliente te echa la mano, te la coge y tú tienes que responderle. Y en este caso, ¿os habéis sentido, no hablo solo de ti, del equipo que habéis estado trabajando en el caso de Gran Sancho, os habéis sentido respetados o no? Hombre, cuando he visto que han criticado la línea de defensa sin saber lo que había pasado en el juicio, cuando lo han criticado sin conocer la sentencia y cuando suponemos que habrá alguien detrás de tocando las clavijas, bueno, vamos a esperar, ¿no? Pero ¿A lo qué que te puedo- refieres? ¿no? ¿A qué te refieres con No, alguien porque detrás tocando las clavijas? es que hay como un movimiento ¿Sí? en que parece ser que tenía que haber salido culpable y la condena a muerte y que nos han hecho un regalo. Es decir, un juicio paralelo. Claro, el juicio paralelo. Mediático, por así Mediático, decirlo. pero sin centrarse en lo que vale, que es el juicio Hmm. que se ha celebrado ante la sala, que eso es lo que vale. Y yo he visto pruebas que se han presentado por ahí, que han dicho compañeros, inclusive compañeros abogados, que no tienen nada que ver con todo esto, ¿no? Entonces hay que Esto esperar. pasó también, a propósito de temas mediáticos, esto pasó un poco con Isabel Pantoja, ¿no? Con Isabel ¿Verdad? Pantoja y con todo. Acordándome de uno de tus casos más conocido, yo siempre en el cual recuerdo- se dijo, perdona si Sí. te interrumpo, que iba a ser una sentencia ejemplarizante, ¿te acuerdas? Yo no defendía a la Pantoja en el principio, Ajá. ni luego, pero yo siempre recuerdo cuando Lola Flores sale condenada por la audiencia provincial, creo Por recordar. el tema de Hacienda, De Hacienda. el famoso juicio que Y fue le mandaba a todo el supermediático. mundo 5 pesetas por tal. Cuando sale puesta por el Supremo, mal. Yo creo que en esta vida hay que respetar. Y cuando un tribunal dicta una sentencia que es recurrible, esperar a que el recurso se vea. Porque si el recurso se gana, ¿qué tenemos que decir luego? ¿Que nos hemos confundido? Esperemos. Bueno, y mientras tanto se destrozan muchas vidas hasta cuando haya sentencia firme. Pues Marcos, de nuevo, ha sido un auténtico placer Muchas gracias y mucha suerte de nuevo. siempre contigo, ya sabes que no hay problema porque me siento de verdad a gusto por tu tranquilidad que nos infundes. Igualmente. Compañero, Igualmente. compañero. Un Gracias. placer. Después de un comienzo de programa hablando de un caso tan siniestro como el de Daniel Sancho, que no me diréis que la entrevista con los dos abogados nos ha gustado, durísima, porque claro, las dos opiniones, como habéis visto, son en contraste total, y vamos a ver cómo acaba la historia. Ahora es el momento de la risa, porque en el círculo siempre hay momento para la diversión, para el entretenimiento y especialmente para la cultura, para el cine y hoy para el teatro, porque hoy hablaremos de una obra maravillosa que es La Ponia,
No os voy a contar mucho porque os van a contar los protagonistas. Y hoy tenemos dos protagonistas maravillosos, sonrientes, que han venido a divertirse con nosotros. Por un lado tenemos Mara Abascal. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Bueno, bien. ¿qué decide Mara Abascal? Os voy a contar muy brevemente su currículum porque tiene un currículum espectacular. La hemos visto en el teatro, entre muchas obras con trabajo tan exitoso como La llamada de los Javis, Burundanga, que estuve unos cuantos años en cartel en Madrid, luego actriz, cantante, soprano. Le he dicho que tiene que cantarnos algo. Se resiste, se resiste. A ver si se ablanda durante la entrevista. Le hemos visto en Paquita Salas, en Aida, en Señoras de Ampa, en La Veneno, en Gin Tonic, en fin, un monstruo, como diría nuestra amada Lola Flores. Pero tenemos también a Iñaki Miramón, que no eres menos monstruo. Porque también, y una de las preguntas, de hecho, que le he hecho a este que fue uno de los, ha trabajado en proyectos con Fernán Gómez, con José Luis Garci, en proyectos como El culo al aire, con El culo al aire, Gin Tonic, Amar es para siempre, que me has dicho que estuviste 8 años, que te he preguntado cómo estuviste en 2000 capítulos, que yo os admiro mucho, que no entiendo cómo se puede estar en una obra tantos años, yo que soy culo inquieto. Pero bueno, ahora estáis en Laponia, donde se ríe mucho. Hablarme de esta obra. ¿Por qué tenemos que ir a verla? Porque se ríe y se piensa, ¿eh? Se piensa Se también. abre debate, es una Uy, función tiene que abre también debate. su reflexión, Sí. ¿verdad? Sí. Bueno, ¿quién comienza? Venga. Da igual. No solamente es comedia, porque mucha gente nos espera la salida y nos dice, es que esto abre debate, o gente que la ha visto y luego te escriben, no, es que después nos fuimos a tomar algo y estuvimos hablando, porque toca muchos puntos que nos afectan a todos como familia. Todo el mundo tiene una familia, todo el mundo tiene un hermano, una hermana, un cuñado, una madre, que se van haciendo mayores, y los problemas que acarrea eso, las distancias, porque una hermana vive en Laponia y otra sigue viviendo en Madrid y se encuentran en Laponia, como el hecho de viajar, que tú lo sabrás, te dice que te tienes que adaptar al sitio en el que estás viviendo y a acoplarte a sus costumbres y tal. Y muchas veces eso luego la familia dice, pero ¿y esta quién es? Yo sigo siendo la misma, lo que pasa es que he tenido que cambiar ciertas cosas para acoplarme adaptarme, al para estilo de sobrevivir, vida, claro. de mi nueva familia, del sitio donde trabajo, de los compañeros y tal. Y luego están pues los cuñados, que nunca faltan, que ¿no? nunca Familia. faltan. Son la historia de dos hermanas y cada una está casada. En el caso de Iñaki, que lo cuente él. Sí, en el caso mío, yo estoy casado con Amparo Larrañaga. Ajá. En el caso de... Que saludamos, mandamos un beso, enorme. que esperamos en otra ocasión. Sí, y en el caso de Mar está con Juli Fábregas, que es Ajá. el finlandés. Finlandés. Es el Ajá. finlandés, y es un poco también la nota discordante, ¿no? Porque en la función también, claro, lo que se dan son dos tipos de idiosincrasias distintas. Arranca la función con una noticia que es demoledora para uno de nuestros hijos. Y Que lo no dejamos podemos ahí, contar. lo dejamos ahí, y a partir de esa noticia demoledora, pues claro, empiezan a surgir todo este tipo de conflictos, de diferencias de idiosincrasia, de distintas formas de pensar, y bueno, y eso, que para nosotros es bastante dramático, pues al público le hace mucha gracia. Y una cosa una de las cosas que tratáis mucho en la obra es la verdad y la mentira. Ya nace la duda, ¿no? Sí. Yo creo que es una duda que tenemos todos los humanos. Yo digo siempre que todos hemos mentido alguna vez en la vida. Todos. No hay nadie que no haya mentido, que dice siempre la verdad. Sí, bueno, hay gente que miente por deporte. Los políticos, por ejemplo. Por Los supuesto, en tu políticos, por programa ejemplo. ya lo sabes bien, ¿no? Efectivamente, los Pero esto no políticos es mienten necesario por tampoco. deporte, ellos dicen a veces por obligación. No, miente porque, oye, se Viene el miente mucho. currículum, sí, es Efectivamente. preciso. Y es importante decir la verdad, o a veces hay que decir la mentira. Yo no soy amigo A ver. de la verdad, salvo que sea necesaria. O sea, me refiero que hay unas normas, o sea, no, bueno, por ejemplo, hay gente que te dice, yo perdona, es que soy muy sincero, digo, pues es que me da igual, o sea, no me interesa tu sinceridad, depende de la persona que sea, evidentemente, si es una persona cercana, una persona que quieres, que aprecias, pues te importa mucho que te diga la verdad y que la honestidad y la también, honestidad. claro. Sí, pero son dos cosas diferentes, ¿no? La honestidad
Bueno, es que No, hay van un poco verdades... de la mano, ¿eh? Bueno, sí, Sí. pero hay verdades que también es cierto que lo único que hacen es Ofender. estropear, Es ofenderte. estropear o Molestar. Es como la ofender. gente que se has engordado 50 gramos en cuanto te ves y dices, ¿pero tú has engordado, no? Pero eso no es ser Hombre, sincero, la eso es mandas a la tener muy mierda, mala ¿no? leche. Sí, Sí. mala leche, ¿verdad? o Sí, ¿no? Sin mala ser leche. Pero es grosero. verdad también, es decir, puede ser verdad que tú hayas engordado, por ejemplo. Pero ¿quién te lo ha preguntado? Ahora, si yo te Claro, pregunto, muy si yo bien, le pregunto a muy mi bien. hermana, oye, he engordado, tal, ¿Cómo me ves? como una tontería, ¿no? Claro, Una ¿cómo cosa, me ves? oye, ¿cómo me has visto en tal cosa, en esto, en lo otro? Tengo que tomar tal decisión. Agradeces que te digan la verdad, pero si tú la preguntas. Si le preguntas, Pero hay gente que se podía si te meter la verdad interesa donde su le Bueno, y quepa. entre opinión. amigos se puede decir que has engordado porque te interesa, quiero, tu porque te salud. quiero y te interesa adelgazar, porque no Sí, es bueno que estés así sí. desde ese punto de Sí, pero vista también son de la las amistad. formas, ¿no? Sí, Las hombre, claro, formas. Son claro, las formas. claro. Es que para mí todo cambia con las formas. Yo creo que hay gente que te puede decir las cosas más duras del mundo, por ver que te han puesto los cuernos, por ejemplo, pero te lo dice de forma que tú estés preparado para que diga, oye, que está tu señor, te está miénteme poniendo unas bonito. cuerdas. No, es que Pues en ese a mí me sentido- gusta, por ejemplo, a mí me ha pasado, no sé si a vosotros ha pasado, ¿no? A mí he tenido, como todo el mundo, parejas y demás, pues de vez en cuando nos han puesto los cuernos, por a ver, a mí me han puesto los cuernos. A mí me gusta que mis amigos me digan si estoy bien o no con una pareja o si me estás siendo infiel. Pero Sí, claro, bueno, hay según veces cómo que, te lo que eres el dicen, último en enterarte, ¿no? Que casi eso es lo que siempre, es tremendo. Casi siempre te enteras. Sí, sí. Y yo preferiría no enterarme. ¿Ah, no? Yo preferiría, a mí, Uy. yo, es una cosa Entonces que... eres una amante maravillosa. No, es que me importa tres pepinos. Vamos a ver. Bien. Como digo yo, si te has enamorado de otra persona, no sé qué haces aquí. Ahora, si has tenido un rollo, ¿para qué me vas a amargar la vida y la Sí, confianza un que rollo yo de te una tengo? noche, sí, es verdad. No me cuentes sí. nada, no me interesa. Por favor, esto va para mi marido, mucho ojito, ¿eh? Hola, mucho ojito. Por si acaso. Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Pero- por si acaso. Yo preferiría no saberlo. No. Oye, ¿y de Laponia con qué salimos? ¿Cuáles son las lecciones que aprendemos en esta obra? Hay una cosa que me gusta decir de Laponia, que es que la gente va cambiando. Sí. O sea, es bonito verdad. porque uno da su razonamiento, el público, sí. El otro va a dar, sí. No, entonces, Ajá. es lo bonito de Laponia es que, verdad, que el Es público verdad. va cambiando de opinión. Primero está con uno, con otro. El finlandés es el que... Es decir, que Sale te vuelves peor. un poco El peor fan del uno el que del peor otro arranca. protagonista. Porque todo el mundo tiene sus motivos. Y entonces igual te identificas con lo que dice este personaje y luego dices, estaba hablando ella en un monólogo, no sé qué, no cuánto, y dices, no, pero es que esta también tiene razón, tiene su razón. Claro. ¿No? Y de hecho somos 4 buenas personas intentando mostrar su verdad. O sea, Muy bien. mostrar su verdad y su forma de pensar y de ser y deseando lo mejor para la Para la familia y para familia. los hijos. Que ¿no? es lo más importante. Vale, Iñaki, estamos en un momento en la sociedad de mucha crispación, como sabéis, los políticos nos hacen la vida imposible, nos crispan y no... Es todo- su todo el trabajo, día ¿eh? Joder, es su Es su trabajo, tra- debería hacernos la vida más fácil, Sí, pero, no más pero complicada. creo que se alimentan de separar. Ah, sí, ahora mismo sí. Su sí, sueldo ahora está en mismo, separar, si no desaparecerían la efectivamente, mitad y más sí, de la mitad. o más que la Más mitad. de la mitad. Pero a lo que voy es, ha cambiado mucho desde mi punto de vista, por lo menos como espectador, la manera de reírnos y de hacer reír, ¿no? Yo creo que la comicidad a lo largo de estos años, yo llevo en España 32 años y he pasado de la época de Martes y 13, por ejemplo, para hacer solo 2 nombres, a una época ahora que si hubiera 2 cómicos tan brillantes como Millán y Josema diciendo los mismos chistes, ahora mismo los metería en la cárcel, Sí, los sí. mandarían en exilio, lo que Sí. sea. Sí. ¿Cómo ha cambiado para vosotros a lo largo? Porque vosotros habéis trabajado en muchísimas series, muchísimas pelis, con mucha comicidad, con mucha ironía, ¿no? Donde vuestros papeles muchas veces han sido cómicos. ¿Cómo ha cambiado para vosotros? Hombre, sobre vuestro todo trabajo ahora hay de que actores? tener mucho cuidado con... La gente tiene la piel muy fina. Sí, con demasiadas cosas. Pero eso más complicado vuestro trabajo. Con ¿no? demasiadas Sí. cosas, sí. Los chistes antes yo creo que se era más permisivo. No sé. Incluso los temas que se tratan en las películas, los temas que se Todo. tratan en el teatro, en la cultura, Lo hay que tener notáis, cuidado, lo hay que notáis. ver qué temas tratas.
Yo también hago monólogos y entonces en esto, en el mundo de los cómicos, de stand-up, es verdad que, o sea, o dices, mira, me da todo igual, lo siento mucho, porque si no te ofendes tú, se va a ofender este y si no se va a ofender el otro. ¿A qué se va a Yo voy a ofender ser siempre? fiel a mi humor y voy a ser fiel a mí mismo. Y entro en el contexto de que esto que estamos viendo es humor, si no lo entiendes no es mi problema, pero la inmensa mayoría tienen mucho cuidado con lo que dicen. Y luego yo he visto cómicos en directo hace años y los he visto después. Y antes de empezar el show lo advierten. Dicen, entendemos que estamos hablando en un tono de comedia, lo digo para la gente que se quiera ofender. Pero eso antes no era No necesario. hacía falta ni decirlo. No era necesario. Pero eso es terrible, ¿no? Para vosotros, para los guionistas, tiene que ser tremendo ¿Dónde tener que ponemos pensar el fin? constantemente. Es que hay una en lo parte- además, lo políticamente correcto, yo estoy pensando ahora en Dario Fo, ¿no? Que ha sido uno de mis ídolos. Pues fíjate. ¿Eh? No le dejarían salir ni siquiera. ¿Verdad? Y uno piensa a Dario Fo y dice, joder, y me imagino Dario Fo teniendo que ser políticamente correcto, qué coñazo de tío sería, ¿no? Sería insoportable. Él y Sí. su mujer, que era maravillosa también. Es decir, se ha vuelto muy complicado ahora mismo. De todas formas, una medida Hacer también obra. está bien. O sea, que haya una cierta ¿Sí? medida está bien, porque también antes se miraba demasiado poco también, yo creo. ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? A nivel de... Yo pienso que sí, que nos reíamos pues Sí, de la desgracia de desde los el otros. maricón, Sí. que era una burla. Del negro. Al negro. Entonces me refiero que el maricón te puede reír, pero sabiendo que estás con un chaval y que para ti es es un tipo tan normal como un negro, como un blanco, como me da igual, ¿no? Desde ahí sí que ha habido niveles o cosas que se han tenido que respetar más con toda la Pero razón ¿sabe del qué mundo. pasa? Yo fíjate, yo tengo una teoría diferente sobre esto. Yo creo que antes podíamos reírnos o se reír, incluso los gays. Yo nunca me he ofendido porque me han contado un chiste de gays, de maricones. Ni yo lo porque que me han sea. contado Yo, un chiste machista, lo sinceramente, siento, tampoco. de verdad, nunca me he ofendido. Yo personalmente creo que desde cuando hay fuerzas políticas que explotan el machismo, que explotan la homofobia, que explotan la xenofobia, sí que nos ofendemos, sí que ya nos damos cuenta que no se puede sí, hacer sí. comicidad de estos temas. Porque yo creo que la diversidad y la inclusión son temas que unas fuerzas políticas están utilizando para sus intereses partidistas. Absolutamente, y para ponernos en contra a unos de los otros, es lo que estábamos hablando hace Para 2 dividirnos. minutos. Cuando sí. Divide y antes vencerás. nadie utilizaba todos estos temas para dividir, no nos hacía daño, ¿verdad o no? No, porque Ahora sí. si tú, como lo que estabas diciendo, si tú eres, a mí, por ejemplo, el humor negro no me hace mucha gracia, ¿no? Simplemente, o Sí, sea, a mí el humor tampoco. ofensivo no es que sea partícipe de ese humor, a lo mejor no me hace gracia, me hace más gracia otro tipo de humor, pero sin embargo, si a mí, o sea, si tú no te lo llevas al punto de conflicto, de Sí. fanatismo, de extremismo, no sé qué, no sé De cuánto, buscar tus pues a lo mejor te intereses. hace gracia o no te hace gracia, pero no te das no te echas no te rasgas No, las yo creo que vestiduras ha por cambiado ese el panorama chiste. político, Para ¿no? todos En realidad. cuece muchísimo. Sí, Y sí, no ahora puede ser mismo porque sí. ¿a dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde Sí, está? Martes debe- 13, yo soy muy amiga de Millán, lo soy Sí. desde hace muchísimos años, y me acuerdo que él decía dice, mira, en el humor siempre se ofendía a todo el mundo. Nosotros hacíamos un chiste de fontaneros y venían la Claro. asociación de fontaneros de Claro, Villarrubia, de claro. no sé dónde, a ponernos verdes, o las monjas, o no sé qué. No se puede. O sea, tú tienes que hacer lo que te he dicho antes, hacer lo tuyo, respetando a todo el mundo y sabiendo, "Che, señores, esto es humor. Si no le gusta el humor, váyase usted a ver cine Sí, lo que de pasa es miedo, que ha de habido terror". momentos en los cuales nadie utilizaba el humor y ese tipo de confrontación para uso partidista, para sus intereses políticos, y ahora sí. Ahora yo creo sí. que esto ha cambiado el panorama. Y la anécdota más brutal, yo creo la contradicción más impresionante, que de repente ahora mismo puedes ir a la cárcel por contar un chiste en el cual se pueda hacer odio o se pueda ser homófobo, etc. Sin embargo, contando mentiras, siendo político, por ejemplo, no te vas a la cárcel. Mintiendo, manipulando las masas, por ejemplo, ¿no? Solo Sí, para la hacer una- mentira El doble rasero. Sí, la Ya mentira está. debería estar penada.
Y hay muchos políticos que mienten sabiendo que están mintiendo y Hombre, tendrían por supuesto. que estar Así tendría es. que estar penado y tendrían que, si no van a la cárcel, pagan una multa que ya verás cómo dejan de mentir. Efectivamente. Aquí no paga nadie por eso. A ver, contadme. Bueno, vamos, volvemos a Vamos, Laponia. Sí, vamos pero a esto ver. también es muy interesante. Sí, no, Bueno. muy interesante. ¿Y Laponia, dónde podemos verlo? ¿Cómo podemos verlo? ¿Desde cuándo estáis? ¿Hasta cuándo estáis? Contanos un poquito, vendernos la obra. Tenéis que ir a Laponia, estamos en el Teatro Maravillas, Bien. de martes a domingo, todos los días es a las 8, ¿verdad? Menos los A sábados. las que 8 es- menos y los domingos. Sábados a las... O sea, 6:30 y 8:30 los sábados y los domingos a las 7. A las 6, cariño. No, a las 7. No, ahora. empezamos Aparte, ahora a las 6. A las 7. Ah, sí, No, calla, volvemos que es a las ahora 6. cuando empezamos. Sí, hoy es tienes Bueno, a las razón. 6 o a las- Sí, a las a las 6. 6. A las 6. Este tienes domingo toda la pasado razón. fue el Y esta último. es la tercera temporada, Sí. o sea Muy que bien. nos está Es decir, yendo que va muy bien. muy Sí. bien, Fenomenal. hemos vuelto y estamos Muy bien, aquí tocando estamos madera. Sí. de momento hasta enero Muy y bien. con visos de continuar. Oye, ¿y otros proyectos que tenéis en marcha los dos? A ver, contarnos cosas, o ideas, o sueños, o ambiciones. Ambiciones todas. Yo estreno el 27 de septiembre en Sí. Disney Plus una serie que se llama Ayla y los Mirror, que es, Muy bien. chavales, Y ahí adolescentes, canta, maravillosa. y ahí canta. Y ahí una, canta, ¿qué y hago cantas? una ¿Qué mala cantas? malísima. Que ¿Sí? es lo que yo quería. Ah, Yo me quería ser una encanta mala verte malísima de como una Disney. maravilla. Entonces estoy muy feliz. Oye, ¿y Estrena- qué cantas? Pues ahí canto un tema, es que no te puedo contar, porque no nos dejan decir ni pío. Pero ni puedes contar qué temas cantas. Es que igual no, ¿eh? No, no no, No, Bueno, no. te llamaremos de Luego nuevo te para enseño volver. bien. Vale, no te Eso cuando sí se hace de estrene, mala. cuando se Eso sí estrene. hace de mala. ¿Y tú, Iñaki? Yo nada, yo acabo de hacer una colaboración ahí en una película que se titula El Casoplón con Ah. Joaquín Mazón, es el Muy director bien. que era uno de los directores del Culo al Aire Sí. y luego ha dirigido también de Perdidos a Muy Río, la última de ay, da igual, pues soy un desastre Vale. con los nombres. Pero bueno, nada, es una colaboración que he hecho con Pablo Chapela y bueno, y contento. bien. Espera, ahora todavía se está rodando, o sea que Fenomenal. hasta que eso se Bueno, estrene ya falta mucho. ya os llamaremos de nuevo, ya Ok. volveréis. Mira, aquí acabamos todas las entrevistas con un minuto de oro que Ajá. tenéis para dirigiros a la cámara y contarle algo lo que queráis a vuestro público. Ay, venga. Por comienza tú. favor, no se peleen. No se peleen. No se peleen sobre todo porque hay gente que si le haces una autopsia, en vez de cerebro tiene un azulejo en blanco. Entonces no merece la pena entablar conversación con estas personas porque tú le quieres hacer cambiar de idea, ella te quiere hacer cambiar a ti. No se peleen, seamos amigos. Y si eres bueno con las personas que tienes cerca, tu familia, tus amigos, cuatro ¿Qué más vecinos, quieres? ya el mundo funcionaría mucho mejor. Qué Ya está, no se maravilla. peleen, caramba. Oye, me encanta esto de Ay, Dios. los azulejos blancos, me encanta. Sí, A ver, bueno, yo estoy un poco con- ¿Y tú, oye, yo estoy Iñaki, un ¿de poco- dónde eres? Yo original? soy de Bilbao. De Bilbao, De se Bilbao, nota, se nota. de Ala. Bilbao. Yo estoy un poco con ella, hay que intentar llevar una vida tranquilita y generar menos tensiones. Y bueno, yo lo que me gustaría deciros es que vengáis a Laponia, porque Eso es. estamos ahí en Laponia, vais a pasar un rato estupendo, todo el mundo nos pone muy bien, las cosas como Es son, nos verdad, pone muy es bien a verdad. los actores, al texto y bueno, y ahí os esperamos, es para lo Pues que nada, quiero aprovechar oye, esto. Iremos todos, pues vosotros también, Teatro Maravillas, Ajá. todos los días y los domingos a las 6 y los demás días a las 8, ¿correcto? Y Pues ya está. sábado 6:30 y 8:30. Muy bien, pues iremos todos, ¿verdad? Venga, a Laponia. Gracias. A ti. Bueno amigos, hoy os había prometido que la agenda del Círculo, que es una de nuestras tradicionales secciones del Círculo, iba a ser muy especial. Y muy especial como todas las actividades del Círculo, que como sabéis es casi la casa de los españoles en temas de cultura, entretenimiento, espectáculo, filosofía, etc, etc, etc. Pero este año, además, en septiembre,
el Círculo comienza uno de los festivales para mí más interesantes que tendremos sin duda en el panorama cultural de este país, que es el Festival de las Ideas. ¿Qué es el Festival de las Ideas? Yo os diré una pequeña introducción porque luego tendremos los protagonistas que nos contarán todos los detalles. Es la primera edición del Festival de las Ideas y se va a celebrar entre el 18 y el 21 de septiembre. Una iniciativa que surge como necesario punto de encuentro para activar el pensamiento de todos y un lugar de diálogo y de escucha en las calles y en los espacios multiculturales de Madrid. Las dos sedes principales del festival van a ser, como no, el Círculo de Bellas Artes, pero también la Plaza de España, que muy pronto nos contará qué se va a hacer en la Plaza de España. Colaboran también la Fundación Ortega Marañón, el Museo Reina Sofía y el Ateneo de Madrid. Y hoy, para que conozcamos todos los detalles de este proyecto, hemos invitado el gran consejero delegado de Círculo de Bellas Artes, que además esta semana podéis leer desde esta semana en Esquire una entrevista que le he hecho que os va a encantar, en la que habla realmente de cosas muy importantes, de cómo la filosofía, la inteligencia artificial y todo esto va a influir en el futuro de nuestro país y a nivel mundial. Tendremos también a Marta García Ayer, periodista, toda la conocéis, la escucháis en Onda Cero, la veis en La Sexta, en fin, que contaros que es una de las grandes colaboradoras periodistas de este proyecto, y también tendremos, como no, como todos los proyectos necesitan dinerito, como sabéis, también tendremos una de las empresas patrocinadoras, que es Allianz, representada por Olivia Loewe, directora de Relaciones Institucionales, que yo no conocía y tengo muchísimas ganas de escucharte, Olivia. Bueno, empezamos, Valerio, para ti, que cada día me sorprendes con ideas nuevas, con proyectos nuevos, además súper ambiciosos. Porque cuando tú me adelantaste este proyecto en julio, dije, pues estás loco. Pero, ¿qué es el Festival de las Ideas? ¿Cómo surge este proyecto? El Festival de las Ideas surgió con una conversación con Alberto Anaut, que desgraciadamente nos ha dejado, el fundador de La Fábrica. Este es un proyecto, de hecho, compartido entre el Círculo de Bellas Artes y La Fábrica, con la voluntad de llevar el pensamiento a la calle, a las plazas, y recuperar espacios de debate, ¿no? En una sociedad cada vez más fragmentada, atomizada, faltan lugares de intercambio, de conversación, incluso para discrepar. Y yo, como filósofo de formación, muchas veces he sentido que la filosofía, las disciplinas académicas, se han quedado muy dentro de sus propios contextos. No han conseguido llegar a la ciudadanía. Y, sin embargo, la ciudadanía tiene cada vez más hambre de filosofía, de debate, de reflexión. Y ante esta divergencia, planteamos, Alberto y yo, oye, ¿y por qué no hacemos un gran festival filosófico en las calles, reconectando con el gran pasado de la filosofía que nace en la plaza, en el ágora, que tiene una naturaleza peripatética, caminar y pensar al mismo tiempo? Y entonces planteamos un modelo de festival muy original que involucra, como tú has dicho, a muchas instituciones culturales, pero que tiene su centro en las plazas, en las calles, en esos speakers corner, como por ejemplo aquel en el que va a intervenir Marta, en esos paseos filosóficos que van a convocar a la ciudadanía. En fin, es un proyecto, como tú has dicho, muy ambicioso, en el que vamos a traer a los mejores pensadores y pensadoras del mundo y también del panorama español, y donde, por cierto, no solo la filosofía estará presente, porque es un festival de las ideas que va a nutrirse de muchas otras disciplinas, también del arte, de la música, del teatro, así que va a ser una fiesta del pensamiento. ¡Qué en maravilla! Todas sus manifestaciones. Qué ganas de que llegue ya el 18. Olivia, tú sabes que yo soy súper fan del capitalismo consciente, del liderazgo humanista, y sabes que además desde fuera muchas veces el ciudadano tiene una imagen de las empresas como ávidas buscadoras de dinero, ¿no? Allianz desde hace muchos años está comprometida con muchísimas actividades, con el tercer sector, con muchas actividades sociales y también culturales. ¿Por qué os ha interesado tanto este proyecto del Círculo y de la Fábrica? Pues la verdad es que nos parece entusiasmante este proyecto. Y muchas veces se piensa que el mundo del seguro pues es un mundo gris, y justamente Valerio y yo, en una cena en la que surgió todo esto, hablábamos que el seguro también tiene que ver con cosas
con conceptos casi filosóficos, la vida, la muerte, la seguridad, la incertidumbre, proteger aquello que más quieres. Y efectivamente, dentro de nuestra preocupación por una sociedad mejor y por tener un impacto mejor en la sociedad, pues nos parecía que este proyecto era precioso y maravilloso. En nuestro ADN realmente llevamos la diversidad y la inclusión, que no es lo mismo, ¿no? El otro día me preguntaba alguien, digo, bueno, la diversidad es que te inviten a la fiesta y la inclusión es que te saquen a bailar, ¿no? Que no siempre es lo mismo, que es lo importante al final. Y en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Que cada uno vive en su propia burbuja, el poner a disposición de un público más amplio, que no sea una cosa elitista, sino sacarlo a la calle, sacarlo a las plazas, el pensamiento crítico, ¿no? el proceso de razonamiento y el escuchar al otro. Es algo que vemos que nos pasa hoy en día, ¿no? Si todos pensamos igual, pues ¿para qué vamos a discutir? Pero es que yo me puedo enriquecer mucho con tu pensamiento distinto al mío. Entonces, es realmente como Allianz esto de la diversidad, ¿no? Y del acercamiento y del discurso crítico, pues encajaba perfectamente con vuestros valores. Con nuestros valores, efectivamente. Y a propósito de valores y de hilando con lo que comentabas, Olivia, Marta, vivimos un momento, especialmente los que tenemos que enfrentarnos todos los días, como tú y yo, a las noticias, a la actualidad, especialmente política, vivimos un ambiente de crispación. Lo admitan o no los políticos, la realidad que vivimos en un ambiente de crispación y casi de cancelación de la idea, de la palabra del otro, de los que no piensan como nosotros. Desde tu punto de vista, ¿qué aporta a la ciudadanía un proyecto como el Festival de las Ideas? Pues mira, yo creo que es fundamental esto que comentaba Valerio, de llevar a la calle las preguntas que la gente se está haciendo, porque creo que hay muchas de estas cuestiones filosóficas que parece que, bueno, que no tenemos tiempo con estas vidas tan apresuradas de pararnos a pensar, que en el fondo están siempre presentes, y escuchar a voces de referencia que puedan dar las claves y además poder interactuar, participar, dialogar, ayuda a que la filosofía sea algo que nos ayuda a todos a vivir la vida cotidiana de la mejor manera posible, que eso, bueno, Valerio es el experto, pero creo que es desde los orígenes de la filosofía su propósito. Y concretamente la inteligencia artificial, que es el asunto que he sido invitada y estoy emocionada con ello a participar en el Festival de las Ideas, llevar a la calle las preguntas de la inteligencia artificial, algo que hay gente a la que le puede dar cierto miedo, se habla mucho en términos apocalípticos, y sin embargo es algo que nos está haciendo la vida más fácil. Esto sí que está haciendo la vida más fácil en el día a día. También está generando mucha inquietud. No todo es bueno y no todo es malo. Por eso hay que hacerse preguntas, que por muchos textos infinitos que sean las inteligencias artificiales generativas capaces de desarrollar, al final las preguntas van a seguir siendo algo profundamente humano. Inteligencia artificial. Me gustaría concentrarme un momento con los tres sobre este tema. Efectivamente, muchos miedos, una visión muchas veces apocalíptica. ¿De quién es la culpa? Que de repente algo extraordinario, que además aquí con algunos filósofos hemos hablado que desde el 56 ya se hablaba en Harvard, ¿por qué de repente tenemos tanto miedo a algo que, como decía Marta, realmente nos está mejorando ya la vida desde hace mucho tiempo y que se supone nos mejora la vida? ¿Dónde estamos fallando? ¿En la comunicación? ¿En la información? ¿En la manera de hablar a los ciudadanos de la inteligencia artificial? Valerio. Yo creo que no se está produciendo un debate sobre lo que es específicamente humano, ¿no? Las humanidades están relegadas, apartadas del gran discurso hegemónico. Cuando se habla de innovación, se habla de innovación tecnológica, se habla de digitalización y no se tiene en cuenta qué es lo específicamente humano, que nunca va a poder ser reemplazado por la inteligencia artificial. Nosotros en el festival, en ese Speaker's Corner que va a liderar Marta, lo vamos a visibilizar de una manera muy, muy clara, ¿no? En algunos momentos del Speaker's Corner, esta es una idea, por cierto, que le hemos robado a la propia Marta, porque ella fue la que la conceptualizó. Vamos a poner uno de estos pianos súper inteligentes y tecnológicos que se tocan solos, y en otros momentos habrá pianistas que lo van a tocar, ¿no? Y ahí no está tanto la diferencia en la performance, no está tanto en el sonido que sale del piano la gran diferencia, sino en el componente humano, en lo que transmite al público. ¿Ese público aplaudirá o no aplaudirá?
cuando el piano esté tocando solo, ¿no? Esa necesidad de tener un referente humano, de generar comunidad, de generar vínculos, no va a desaparecer si centramos el debate en el valor de lo humano y de las humanidades. Por eso yo creo que hay tanto miedo, porque estamos hablando solo de sustitución del humano en cuanto a sus capacidades técnicas y tecnológicas, y no estamos hablando de esos componentes, esos valores, esas capacidades de hacerse preguntas, de criticar, de cuestionar, que creo yo, la inteligencia artificial nunca podrá sustituir y por lo tanto no nos debería inquietar tanto. Y no todos los miedos están infundados. Sabemos que cuando han llegado grandes cambios tecnológicos a lo largo de la historia de la humanidad, y no me voy a remontar a la rueda ni mucho menos, pero la imprenta o la radio y la televisión en el siglo XX, sabemos que trajeron transformaciones profundas, por ejemplo, en el siglo XX sabemos el uso que los autoritarismos hicieron de la radio y de la televisión. Cómo transforma la credulidad humana. Ahora lo estamos viendo con las fake news y nunca hemos tenido una tecnología capaz de distribuir la desinformación tan rápido como la que tenemos ahora. Esto tiene que encender las alarmas y tiene que hacernos plantearnos muchas preguntas que hay que responder, pues efectivamente desde las humanidades, desde la filosofía, desde las ciencias sociales y la política, desde la responsabilidad. No se puede dejar a las máquinas sin más echando a rodar, porque no es verdad que sean máquinas las que están tomando las decisiones. Son Esas las máquinas y esa inteligencia artificial está condensada en manos de empresas cada vez más poderosas, donde no está claro cómo los estados pueden regular y ponerles coto, y son muy pocas manos, muy poderosas cada vez más, las que tienen en su mano esos algoritmos que están regulándonos la vida sin que nos demos cuenta. Así que esos miedos es normal que estén. Lo que no sé es si se están encauzando, Euprepio, hacia el sitio que necesitábamos, porque el apocalipsis en términos generales copa muchos titulares, es muy llamativo, pero a lo mejor quita la atención de donde la deberíamos poner. Que es en el desafío, ¿no? Yo creo que uno de los grandes dramas, no problema, drama de nuestra sociedad, que muchas veces cuando hay desafíos, los que no quieren tomar decisiones para solucionar, hablan de problemas. Es como con la inmigración. Todos hablan de la inmigración como el gran problema de nuestro siglo, cuando el desafío más importante y la oportunidad más importante, ¿no? Y de hecho a mí me gustaría un poco aterrizar este discurso en un sector específico, como el sector seguro. Tú has hablado muy bien del sector seguro. Por ejemplo, en vuestro caso... Es un sector estupendo, ¿eh? Maravilloso. Y además todos tenemos seguros. Todos necesitamos seguros. Olivia, ¿cómo puede, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, cómo está impactando en vuestro sector? ¿En qué os está cambiando? Pues mira, realmente en ambas direcciones. Por un lado es una grandísima oportunidad, ¿no? Y se están simplificando muchísimos procesos. Es que a lo mejor lo que hacía una persona en un mes ahora se puede hacer en una hora. Entonces es una gran oportunidad para que los recursos de esa persona se dediquen a cosas que a esa misma persona le llenen más y a la empresa le aporten más. O sea que claramente es muy beneficioso y es algo que no podemos ignorar. Tampoco ni podríamos decir que no nos interesa. Es humano y volvemos otra vez a conceptos como el miedo, la incertidumbre y la inseguridad, que cuando surge una cosa nueva, y fíjate que cuando pasamos de la tradición oral a la tradición escrita fue una revolución. O sea, eso era terrible, se había perdido la esencia. Siempre que se produce un cambio paradigmático, en cierto sentido, genera rechazo y miedo. Y es verdad, como tú dices, Marta, que es que hay que darle un marco ético, incluso regulatorio. O sea, hay que conducir bien este vehículo, porque nos podemos estrellar. Pero yo creo que para nosotros en el sector de seguros es una oportunidad y le estamos dedicando muchas personas y recursos a desarrollarlo. Fantástico. A mí me gustaría, Valerio, yo contigo he hablado mucho y hablamos toda la semana de estos temas, ¿no? Pero hay que reconocer de todas maneras, y muchos filósofos en esta mesa lo han reconocido, que muchas veces las culpas de haber perdido por parte de las humanidades un poco la batalla de las ideas, ¿no? Y que el mundo esté en este momento en una crispación en la cual domina la cultura de la cancelación a la cultura del diálogo, es también culpa de los filósofos, de las personas que creemos en las humanidades. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué en algún momento nos hemos dejado ganar la batalla, por ejemplo, por el populismo, por las fake news, etcétera? ¿Qué culpa tenemos los que creemos una sociedad donde se habla, se escucha, se aprende del otro? Yo creo que la filosofía ha hiperreaccionado
contra un esencialismo, un sustancialismo, contra a veces un dogmatismo, ¿no?, que ha impregnado buena parte del pensamiento occidental pues desde sus orígenes y se ha disgregado en muchos discursos muy técnicos, muy a la contra, lo que con una expresión muy desafortunada, porque al final no explica nada, se llama a veces lo woke, ¿no? Es decir, el pensamiento débil de nuestro compatriota Gianni Vattimo, no a las verdades fuertes, todo es relativo, no existe el bien y el mal, ¿no? Esto, que puede tener un interés, incluso un sentido teórico, creo que a la postre ha sido negativo, porque ha hecho que se buscaran las seguridades, las certezas en lo técnico, en lo tecnológico, en lo científico. Eso es lo que denuncia una de nuestras invitadas en el Festival de las Ideas, Wendy Brown, ¿no? Parece que cuando queremos una verdad, una seguridad, ya no acudimos a las humanidades o a las ciencias sociales, vamos directamente a los expertos de las ciencias duras, que son los que inspiran en tiempos de pandemia, de erupciones de volcanes, los que deciden lo que se hace o lo que no se deja de hacer. Y en ese sentido dejan los valores, la ideología, los componentes más humanos o más sociales fuera del discurso. Así que si hubiera que encontrar una culpa, diría que sea esa. Y luego, mucha filosofía, y aquí también hablo de otra gran participante en nuestro festival, como es por ejemplo Eva Youth, ¿no?, que critica la excesiva importancia de las emociones en política. Muchas veces la propia filosofía ha denunciado un concepto demasiado fuerte de razón y ha apelado a la importancia de las emociones. Eso sin duda está muy bien, pero no podemos relegar del todo, y menos desde la filosofía, la argumentación racional, el debate, el concepto. Y yo creo que ahí, como dice Eva Youth, a veces los filósofos nos hemos pasado de rosca, y donde haya una buena argumentación racional, donde haya un buen concepto, que se quite lo bailado. Muy bien. ¿Qué tiene que hacer la gente? Es decir, 18-21, Festival de las Ideas. ¿Cómo puede veros, escucharos, todos los expertos que vendrán, los madrileños y los que vienen, por supuesto, de fuera de Madrid? De hecho, va a haber mucha gente países que venga de fuera, ya nos lo están diciendo, que va a venir específicamente para ello. Pues lo que tiene que hacer es, en la gran mayoría de actividades, simplemente mirar el programa en la página web, decidir a qué eventos quiere venir y venir libremente. Fantástico. Porque es entrada libre hasta agotar aforo. Hay algunas actividades concretas, como los paseos filosóficos, donde es necesario inscribirse gratuitamente, y otras, como los Speakers Corner, que van a tratar sobre 6 temas distintos: los miedos, el humor, la inteligencia artificial, el mundo del arte, el desamor, temas que nos tocan a todos. Si alguien quiere hablar y participar en ese Speakers Corner, subirse a ese cajón y decir también su opinión, pues o bien puede inscribirse a través de la red, o en el propio Speakers Corner, si pasa por ahí, decir, pues mira, en un rato quiero hablar, o mañana quiero hablar, y así generar una conversación colectiva. ¡Qué maravilla! Bueno, hemos llegado al final de nuestro espacio, y aquí todos los invitados siempre tienen el minuto de oro, como si estuviéramos en un debate electoral. Por lo tanto, empezando por Olivia, te puedes dirigir a cámara y nos dice lo que te apetezca del Festival de las Ideas o de lo que quieras. Bueno, pues yo os invitaría a todos que participarais. De verdad que nosotros en Allianz estamos muy ilusionados por impactar en la sociedad, por fomentar el discurso crítico, por supuesto la inclusión y la diversidad y la innovación. A mí me gustaría también decir que es la primera vez que se hace este festival en Madrid y que esto es muy emocionante. Espero veros a todos en el festival. Pues Marta. Bueno, yo espero veros a todos en el festival. Espero veros a todos en el festival. Hay muchas preguntas que hacerse, para eso está la filosofía, para hacerse preguntas, y hay muchas preguntas que hacerse sobre eso que me ha tocado a mí, tengo el honor de tratar, que es la inteligencia artificial. ¿Es verdad que el futuro de la humanidad está en peligro, o es un rincón del vago un poco más sofisticado esto del ChatGPT? ¿Nos va a cambiar realmente la vida a todos, o solo va a hacer que ganen más dinero los de siempre? Bueno, pues nos lo vamos a preguntar y intentaremos hacer también, poner un poco de luz en esto. Contaba Valerio que habrá un piano de esos que se tocan solos. Va a haber muchas cosas que tenemos que replantear con la inteligencia artificial. ¿Qué es arte, por ejemplo? ¿Qué influencia va a tener en la creatividad y en la justicia? Porque ya hay algoritmos tomando decisiones de quién sale o no en libertad condicional. Son muchas preguntas que van a redefinir qué es lo que significa ser humano. La
que dependen de las máquinas. Y eso nos lo vamos a preguntar. Vamos a estar en la calle Montera los días 18, 19 y 20, si no lo he dicho mal, de septiembre en Madrid, esperando pues que los paseantes, los ciudadanos y los filósofos que por allí estén nos ayuden a dar respuesta a todo esto. ¡Qué maravilla! Valerio. El Festival de las Ideas es una fiesta, lo primero. Una fiesta abierta a toda la ciudadanía, no solo a aquellas personas que se consideren ya apasionadas o interesadas por la filosofía, sino que está dirigida a todo el mundo. Atraviesa temáticas que interpelan a toda la ciudadanía y además lo hace de unas formas muy diversas entre sí. Como digo, no solo habrá filosofía, habrá ciencia, habrá sociología, habrá arte, habrá teatro, con unos grandísimos espectáculos teatrales que hemos comisariado, habrá conciertos, habrá mucho humor, por cierto, porque el humor es fundamental para referirse a determinados temas como los que vamos a tratar. Así que este es un festival participativo, que no tiene sentido sin la gente, así que yo animo a todo el mundo, a todos los madrileños y los que vengan de fuera, 18, 19, 20 y 21, que miren la página web del Círculo de Bellas Artes y de la Fábrica, del Festival de las Ideas, y nos vemos en las calles. No es una amenaza, nos vemos en la calle, sino que en este caso es una invitación a pensar conjuntamente. Valerio, Marta, Olivia, muchísimas gracias. Por supuesto, desde el Círculo, los amigos, os recordaremos todas las semanas el Festival de las Ideas, lo que se va a hacer, y lo seguiremos, evidentemente, todas las semanas de una forma absolutamente puntual, y no faltéis, porque va a ser absolutamente extraordinario, y es la primera vez, yo diría, no solo en España. Yo creo que en el mundo se han realizado pocos festivales tan intensos donde la filosofía, el diálogo va a tomar las calles en un sentido positivo y con mucho amor, mucho cariño y mucha generosidad. Así que os espero para contarnos el resultado muy pronto. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la calle. Hola a todos, ¿cómo estáis? Estamos aquí de vuelta en la sección de diversidad después del verano. Esperamos que hayáis pasado unas vacaciones estupendas y traemos algunas noticias que vienen coleando desde esta época estival en relación a la diversidad. En primer lugar, sabéis que se han jugado los Juegos Olímpicos en París durante este verano y todavía se están celebrando ahora los Juegos Paralímpicos. Llevamos a día de hoy 25 medallas, las últimas 3 de plata han sido en natación y atletismo. Queremos desde aquí dar la enhorabuena a nuestros jugadores, a nuestros deportistas por esas medallas y también por demostrar que el límite no lo pone la discapacidad, sino que lo ponemos nosotros mismos. Así que mucho ánimo y a seguir consiguiendo más éxitos. Y por otro lado, antes de irnos de vacaciones, hablábamos aquí de la ley de paridad. Ya sabéis que es esa ley que busca la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de decisión, tanto en el gobierno como en las empresas, como en otras entidades, organizaciones. Se aprobó en ese momento y entró en vigor el pasado 22 de agosto, pero lo hizo con un error y, de hecho, nos hemos pasado el verano hablando de esto en los medios. Un error técnico, según han dicho desde el Ministerio, que dejaba desprotegidos a los trabajadores que pedían acogerse al permiso de 5 días para el cuidado de un familiar enfermo o bien que necesitaban adaptar su jornada para conciliar. En base a este error, ahora podrían ser despedidos. La ministra Redondo ya se ha reunido con comisiones obreras y con UGT para buscar una solución, para abordar este tema, pero de momento parece que no hay fecha para ponerle remedio. Esperemos que no sea tarde, que se consiga esa solución cuanto antes, porque no puede ser que las normas que entran en vigor para proteger los derechos de todos acaben provocando justo lo contrario por un error, como se ha dicho, técnico. Así que esperemos que se encuentre solución cuanto antes. Y hoy queríamos hablaros sobre todo de vosotros, de la audiencia. ¿Por qué? Porque en nuestro programa sabéis que intentamos hablar siempre de aquellos temas que os interesan, que creemos que pueden ser de vuestro interés, de interés público, y a partir de ahora lo vamos a hacer todavía más con vosotros, escuchando vuestra propia voz. Queremos que seáis partícipes del programa y por eso a partir de la semana que viene vamos a responder a todas vuestras dudas, inquietudes o reflexiones en relación a los temas que abordamos aquí siempre, a la diversidad. Ya sabéis, LGTBIQ+, discapacidad, edadismo, racismo, xenofobia y cualquier otro tipo de discriminación o de cuestión relacionada con la diversidad. ¿Qué es lo que os preocupa? ¿Qué dudas tenéis?
casos concretos que conozcáis, cercanos o vuestros incluso. Bueno, queremos que nos mandéis vuestros audios de voz por WhatsApp a este teléfono que veis aquí abajo y que os voy a decir, 629-979904. 629-979904. Estaremos encantados de responderos aquí cada semana en la sección de diversidad del Círculo Independiente. Ya sabéis que hacemos el programa por vosotros, para vosotros, y a partir de ahora lo haremos también con vosotros. Muchas gracias. Como siempre, hoy también Julio Bruno desde Londres, nuestro corresponsal desde Londres, nos abre la ventana al mundo. Julio, ¿qué nos cuentas? Hola Euprepio y amigos del Círculo. Una vez más estamos aquí con la nueva temporada y hoy os traigo un par de temas que espero os resulten interesantes. Como el verano se está acabando, pues uno reflexiona en lo que ha pasado con lo que se llama el turismo de masas. Y unos datos. España es el segundo país más visitado del mundo en el 2023 con 85,1 millones de visitantes, que nos coloca en el número 2 detrás de Francia y por delante de Estados Unidos durante muchísimos años. Pero es que en el año 2024 se espera que esto todavía crezca. Se habla de posiblemente 92 millones, que nos colocaría en el primer puesto. Y claro, eso es más del doble de la población española. Y la pregunta es, ¿hasta dónde llegamos? ¿Tenemos recursos para eso? ¿Es todo ese turismo masivo importante para la economía española o no? Esos cruceros que llegan y necesitan agua y no gastan nada, o hay mil ejemplos que podría dar. ¿Qué pasa con los apartamentos ilegales, vacacionales, con tanto Airbnb que destroza el centro de las ciudades porque quita la belleza de la ciudad, esos barrios donde antes estaban los locales que ya no pueden estar porque todo el mundo ha puesto su apartamento, su piso como vacacional o como Airbnb? Y claro, al final esto se fagocita de tal forma que ese centro pierde la razón de ser ese centro de atención, y al final pues la gente venía por algo que ya no existe. Todas estas reflexiones del turismo masivo, sin olvidar que España el turismo representa un 12%, un 12, algo por ciento del Producto Interior Bruto y genera casi el 10% de todos los empleos en España, por lo cual es muy importante, y no olvidemos de dónde venimos. Pero efectivamente hay que regular, porque no se puede tener tanto indiscriminadamente este turismo que no hace más que consumir todos los recursos sin dejar en muchos casos algo en la economía del país. Y claro, ¿dónde está el límite? Cada vez hay más gente que quiere viajar, estamos por encima de los niveles de antes del COVID y seguimos creciendo. ¿Y hasta dónde? ¿Y qué podemos hacer? Hace falta regulación. Voy a utilizar una palabra que está muy manida, que es el turismo sostenible, porque sin esa belleza incomparable que tiene España, esa gastronomía, esa cultura, ese sol y playa maravillosos, esos hoteles, servicios, tienen un tope. No podemos traernos 200 millones de personas. O sea, entonces, ¿dónde va a parar? ¿Y cómo se regula? Para que el turista no se empiece a enfadar, o como ha pasado en Barcelona con las manifestaciones, o en Baleares o en Canarias, y que diga, pues no voy, porque prefiero no ir, porque no me siento seguro, porque están ahí haciendo manifestaciones, tourists go home. En fin, algo para reflexionar, y que yo espero que las administraciones centrales, no solo en España, sino Italia, Grecia, estos países que son fundamentalmente turistas, que tienen este problema o tenemos este problema, y deberíamos arreglarlo.